¿Cómo está la gente? ¿Cómo estáis? Buenas, buenas. ¿Qué tal a todas y a todos? Bienvenidas, bienvenidos a este México-Sudáfrica. Empieza el Mundial. Yo deseando ya de estar con todas vosotras y con todos vosotros. Así que estamos ya preparadísimos para empezar. Cosas importantes. Y me lo vais dejando ya por comentarios. Yo no sé si habéis escuchado, yo todavía no lo he escuchado, creo, la canción del Mundial, esa típica canción que le estás escuchando durante un mes y pico. Si la habéis escuchado, decidme cuál es. Yo no sé si es. Estoy viendo ahora en la tele que estoy viendo, creo que es Andrea Bocelli, me parece, con otra cantante. Yo no sé si esta es la canción oficial que va a estar ahí durante todo el partido. La verdad que no tengo ni idea. Estamos en ceremonia inaugural, empieza México-Sudáfrica enseguida y nada, vamos a hacer un pequeño repaso mientras empieza ahora que están con toda la ceremonia inaugural, un pequeño breve repaso de qué se espera, qué podemos esperar para el partido inaugural para este México y Sudáfrica. A ver, lo primero, México parte como uno de los países que va a estar como anfitrión. Entonces, dentro de lo que cabe, yo me esperaría que hoy ninguno de los dos equipos vaya a arriesgar mucho de primeras, ¿vale? Estamos en un mundial, estamos en un partido de máxima exigencia, estamos en un partido que se mira con lupa por todo el mundo, entonces yo no creo que hoy ninguno de los dos equipos vaya a empezar arriesgando mucho. Decidme si veis bien, por cierto, voy a ajustar aquí un poco la cámara. Como os digo, no creo que ninguna de las dos selecciones vaya a empezar muy fuerte, arriesgando demasiado, más teniendo en cuenta las altas temperaturas y demás, pero sí que es cierto que México parte como equipo anfitrión, como equipos, como si dijéramos local, si estuviéramos hablando de un partido de liga, y claro, esto lógicamente ante tu público, creo que he visto ahora en la tele que hay 80 y pico mil aficionados ahí en el estadio de México, pues yo me imagino que se le va a exigir un poco, ¿no? En algún momento puede que se sienta exigido el equipo de Aguirre. En principio, sobre el papel, hombre, sobre el papel yo te digo que México quizás pueda partir como un poquito más favorita, pero sí que es cierto que en estos partidos pueden pasar miles de cosas y muchas veces los propios nervios que llevas para el partido, los nervios de jugar ante tu público, ante tu afición, los nervios de jugar un mundial, que es una competición que se juega una de cada 4 meses, pues te pueden también jugar factura, ¿no? Te pueden pasar factura, perdón. Déjame por comentarios qué esperas de este mundial, qué selección crees que es la que se lo puede llevar, que veas un poquito más favorita. Yo la verdad que tengo mi grupito ahí de 4 o 5 selecciones, no veo muy claro si por supuesto España va a estar. Yo me imagino que también Alemania, Francia, incluso la propia Inglaterra también. Y, hombre, Brasil y Argentina yo creo que también pueden estar en ese grupito, pero mucho ojo con otras selecciones, como por ejemplo Países Bajos, que para mí Países Bajos trae una muy buena selección, sobre todo de medio campo para atrás, y también con Portugal, que creo que trae una selección muy completa, creo que trae muy buen banquillo, también con jugadores muy contrastados que ya conocen el fútbol europeo y la exigencia del alto rendimiento, y que tiene para mí Portugal pues seguramente uno de los mejores mediocampos delantera, por así decirlo, de medio campo hacia adelante. La selección de Portugal es brutal de buena, con un montón de jugadores en forma. Pues fíjate, Vitinha, Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernández, Leao. Bueno, creo que es súper interesante, ¿no? Súper interesante todo lo que podemos vivir, con muchas ganas desde aquí. No sé desde dónde la estás viendo, déjamelo por comentarios, desde dónde nos estás siguiendo. Nosotros estamos aquí desde España, pero bueno, seguro que andarás por muchos lugares del mundo viendo esto. Y nada, lo primero que quiero hacer, que esto sirva, lo voy a hacer en el primero de los partidos que vamos a comentar hoy, pero bueno, espero que sirva para todos. Lo primero, pedir disculpas a todos los países que puedan participar en este mundial, que a lo mejor por mi conocimiento del fútbol, centrado sobre todo siempre en el fútbol español, europeo, en Champions League y demás, a lo mejor no pueda conocer. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a lo mejor hay un lateral derecho, me lo invento, de alguna selección que no conozco el nombre, pues igual digo el lateral derecho de esa selección, no digo el nombre, ¿vale? Que nadie piense que hay una especie de complot hacia ningún equipo. Y bueno, están saliendo ahora las selecciones, tanto México como Sudáfrica. He hecho un vistazo a la pizarra, porque en la pizarra aquí estarás viendo seguramente, la pizarra, aquí vamos a ir comentando pues, cosas del partido que puedan ser interesantes para hablar de ello, alguna situación táctica, el juego real, algún gol, alguna situación de gol, alguna situación que pensemos que puede tener relevancia. Vamos a ver también cómo los jugadoras y los jugadores se adaptan a las nuevas reglas, ¿vale? Que ya sabemos que hay una serie de nuevas reglas. Por cierto, echa un vistazo, ¿vale? Aquí a nuestro canal de la Academia Toca y Vete,
porque verás un montón de contenido referente a este mundial y aparte, en concreto, ahora que hablamos de reglas, pues hay un vídeo en el que hablamos un poco de las reglas, así que echa un vistazo por ahí. Recuerda suscribirte si no lo has hecho ya para estar atento a todos los vídeos que vamos sacando semanalmente, un montón de contenido, y con la llegada de este mundial pues te puedes hacer una idea todo lo que vamos a estar comentando y analizando muchísimos partidos, vamos a subir también contenido referente a cosas que pasan en este mundial, a anécdotas del mundial, a historias que te pueden tocar un poco ahí ese punto, digamos, nostálgico con la historia de los mundiales. Así que estate atento. Comentaremos, por supuesto, lo que pasa en las noticias, los jugadores, los fichajes que van llegando en este mercado de fichajes de verano aquí en España, en Europa y también en algunas otras ligas. Y nada, te invito a que te quedes aquí y a que ya desde hoy, con este pedazo de partido que vamos a vivir en México-Sudáfrica, pues disfrutes mucho como nos gusta a nosotros disfrutar del fútbol cada temporada. Los mundiales son algo especial, son algo que yo siempre lo digo, que para los jugadores son un escaparate, es un escaparate. Hay muchos jugadores que gracias al mundial se van a revalorizar porque hacen un buen mundial, porque tienen unas buenas actuaciones, típico delantero que mete algunos goles, típico portero que hace buenas paradas, un jugador que entró de refresco en un partido de cuartos de final y hizo que su equipo pasara a la semifinal. Bueno, este tipo de cosas revalorizan mucho a los jugadores y la verdad que todo el mundo le apetece pues representar a su selección, todo el mundo está motivado porque, pues bueno, que esto le puede traer futuras ofertas profesionales mejores y a todo el mundo le apetece hacer un buen mundial, sinceramente. No es como en la liga, pues que bueno, hay partidos mejores o peores, aquí es todo muy concentrado, como mucho juegas los partidos de grupo más las eliminatorias, me parece que son máximo 8 partidos, creo que juegas. ¿Qué significa esto? Pues que no hay no hay tiempo para casi nada aquí, ¿vale? Entonces esto es muy interesante. La gestión, hay algo que me parece muy importante en los mundiales, ¿vale? Y te lo digo mientras están ahora haciendo los himnos de México y Sudáfrica, que por cierto, muy buen detalle, que ahora los himnos alrededor de la línea de la esfera del medio campo están toda la selección, no solamente los 11 iniciales, sino toda la selección, la convocatoria, la plantilla entera está ahí alrededor para disfrutar de, bueno, pues de ese himno de cada uno su país, ¿no? Lo que sí que te quería comentar es que una de las cosas también que llama la atención de los mundiales es que todo sucede muy rápido, pero al mismo tiempo hay mucho tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, fíjate, lo que te voy a decir. Tú imagínate que hoy, por lo que sea, cualquiera de las dos selecciones, me da igual México o Sudáfrica, salen derrotadas, una derrota de estas fuertes, 3-0, 4-0, con un mal partido. Hasta que juegas el siguiente partido pasan 5 días más o menos, cosa que normalmente los jugadores de élite no están acostumbrados normalmente a que pasen tantos días, porque suelen jugar a los 2 o 3 días, suelen tener competición ya otra vez. Y como no vuelves a tu casa, tú cuando acabas un partido, pues vuelves a tu casa, estás un poco desconectas, estás con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, con tus amistades, y bueno, te da tiempo a desconectar un poco hasta el siguiente entrenamiento. Aquí, como estás en concentración completa, todo es tan hermético, todo es tan tensionado, todo es tan intenso, que como te digo, el Mundial dura muy poco, mes y pico, no llega casi a mes y medio, pero sí que es cierto que hay momentos en los que el tiempo pasa muy lento, porque estar todo el rato, acabas de perder un partido y tienes que esperar 4 o 5 días, esos 4 o 5 días te pueden hacer eternos hasta que vuelves a jugar. Encima lees todo lo que dicen los periódicos, estás lejos de tu familia, estás lejos de tus amigos, estás lejos de un montón de cosas que tienes durante la temporada que te sirven como estímulo para desconectar. Y esto, pues créeme que muchas veces para los jugadores de élite es muy duro. Estamos viendo aquí a México ahora con el himno, bueno, cosas que esperamos, como siempre me ves con mi botella, me irás viendo beber. Me irás viendo beber de vez en cuando un poquito de agua para refrescar un poco la garganta. Cosas que puedo esperar. Tengo mucha incertidumbre y muchas ganas de ver a las selecciones africanas. Y te voy a decir por qué. Lo primero, porque me parece, si no he leído mal el dato, hay el doble de selecciones africanas que en el anterior mundial. Creo que en el anterior mundial me parece que hubo 5 y ahora hay 10. No las he contado, simplemente he leído el dato. Déjame en comentarios si esto es cierto, ¿vale? Y cuáles son, porque yo la verdad ahora mismo simplemente he leído el dato. Pero tengo incertidumbre con selecciones africanas porque se ha dicho durante muchos momentos, sobre todo semanas atrás,
que puede ser un mundial muy marcado por las altas temperaturas, por las humedades, por las condiciones climatológicas pues demasiado fuertes en cuanto a sol, en cuanto a temperaturas altas. Y creo que las selecciones africanas pueden adaptar mejor a esto que otras selecciones que igual no están tan acostumbradas a jugar en temperaturas altas. Pues hablo con, por ejemplo, las selecciones europeas. ¿Vale? Este es mi punto de vista. Entonces, mucho ojo, porque partidos como, por ejemplo, hoy en el que uno puede pensar, pues en México igual es más fuerte como selección que Sudáfrica, a lo mejor te llega el partido al minuto 60 y pues te das cuenta que en el minuto 60 pues la selección sudafricana está más entera físicamente. ¿Por qué? Porque está más acostumbrada a jugar con calor, con altas temperaturas, etcétera, etcétera. Entonces, mucho ojo con esto porque las selecciones africanas, sobre todo si el partido se llega a decidir en los minutos finales o llega muy igualado en los minutos finales, creo que las selecciones africanas pueden tener un puntito por encima respecto al tema físico. Esta es mi sensación, luego lo iremos viendo, pasa. Ya sé que esta valoración que os estoy haciendo es una valoración muy superficial, luego pasan 200 millones de factores en un mismo partido y todo lo que estoy diciendo ahora pues no tiene por qué darse, ¿no? Pero creo que es una lectura a tener muy, muy en cuenta. Va a empezar ya el partido, os voy a ir poniendo por aquí, vamos a ver. México va con la indumentaria de siempre, pantalón blanco, medias rojas, camiseta verde, y vamos a ver cómo va Sudáfrica, sobre todo para ver cómo colocamos aquí en la pizarra a las selecciones con qué colores. Vamos a ver a Sudáfrica, que no la veo todavía. México también responsabilidad por ser una de las selecciones anfitrionas. Jugar ante tu público también te puede hacer pues que te entren más nervios de lo habitual, porque quieres agradar, y esto se puede confundir con un partido de liga en el que juegas ante tu público, en el que puedes ir a apretar, porque si pierdes 3 puntos, pues no pasa nada, tienen muchas jornadas. Pero aquí si pierdes ya 3 puntos en la primera jornada, no te voy a decir que estás fuera del Mundial, pero te pones en una situación ya muy complicada, sobre todo si si en el otro partido hay una victoria y no un empate, ¿vale? Entonces, en el otro partido me refiero del grupo. Así que vamos a ir comentando todo este tipo de cosas. Tengo por aquí preparado ya todo y nada, vamos a ir mirando un poco, pues, en principio, bueno, las infografías aquí del partido marcan un 1-5-3-2 por parte de Sudáfrica, un 4-1-4-1. Había la duda, juega al final Eric Lira en México, me refiero, juega Eric Lira del mediocentro defensivo por Edson Álvarez, que era una de las grandes dudas. Arriba Raúl Jiménez, bueno, un poco lo que podíamos esperar. Mira, nos lo ponen bien porque Sudáfrica va de color amarillo, entonces vamos a colocar a Sudáfrica aquí de color amarillo, ¿vale? En la pizarra, te lo estoy mostrando ya, y a México pues vamos a ponerle de rojo, ya que las medias las lleva rojas, ¿vale? Vamos a ponerlo por ahí. Bueno, en principio, vamos a ver que Gallardo de lateral izquierdo, César Montes y Vázquez de centrales, Israel Reyes, Eric Lira, como te digo, en el centro defensivo, Álvaro Fidalgo, que puede tener mucha participación ahí como media punta, y arriba, pues Quiñones una banda, Roberto Alvarado por otra y Raúl Jiménez en otra. Ojo con Roberto Alvarado, que creo que puede ser uno de los grandes tapados de este Mundial, y con Raúl Jiménez arriba. Me parece interesante también lo que puede aportar un jugador como Fidalgo, que tiene pues también esa experiencia de haber jugado en el Betis, ¿no? Y vamos a ver en Sudáfrica, como te digo, en principio 5-4-1 o 5-3-2, perdón, yo creo que se meterá muy atrás, esta es mi sensación, y arriba pues intentando que Foster y Reiners, que son los delanteros, pues puedan agarrar algo por ahí, pero como te digo, mucha atención a jugadores como Mokoena, como Adams, que son los que van a jugar ahí en el medio campo, digamos como interiores, por así decirlo, y yo en principio me espero un dominio quizás un poquito más, esta es mi sensación, creo que un poquito más de dominio por parte de México, llevando un poquito más la batuta, y yo supongo que Sudáfrica pues esperando un poquito más ¿cómo se dice? Su oportunidad. Esta es la sensación que tengo, pero bueno, esto lógicamente va cambiando. Ya sabemos que en un partido suceden muchas cosas, muchas veces incluso en un partido suceden varios partidos a la vez porque hay varias etapas dentro del partido. Y bueno, pues vamos a ver lo que sucede por aquí. Partido inaugural del Mundial. Qué ganas teníamos de que llegara el Mundial. Yo por lo menos llevo desde Navidades por aquí con muchas ganas de que llegue el Mundial, de verdad. Es algo apasionante, me pasa siempre también con la Eurocopa, me pasa también con la Copa América cuando llegan, son cosas especiales que no suceden durante el tiempo, los jugadores se están preparando durante mucho tiempo, hay muchos nervios, quiero decir, todo el mundo siente la presión, no es como un partido de liga que juegas todas las jornadas, no tiene nada que ver.
y creo que esto es súper bonito. Además, se juntan jugadores que igual durante todo el año han sido rivales, porque han jugado el uno contra el otro, pues jugadores de diversos equipos. Pues en Inglaterra hay un montón de jugadores, pues hemos visto que hay jugadores que a lo mejor se han enfrentado en la liga inglesa, pero también en Champions, etcétera, etcétera. Y esto es súper bonito ver cómo se juntan todos a una, ¿no? Entonces, vamos a ir colocando por aquí. Bueno, en principio 4-1, 4-1 por parte de México. Saca México, que es el que va a tocar el balón por primera vez. En principio parece que es simulando una especie de saque de centro desde esta zona, que ahora te comentaré. Hay 3 jugadores de México que te los coloco por aquí, que parece que están esperando como para venir a cargar la zona, esta zona de aquí, ahora lo comentaremos. Y como te digo, pues bueno, 5-3-2 por parte de Sudáfrica. Empieza el partido, empieza ya el Mundial, gente. Recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía. Aquí al canal de la Academia te vamos a analizar el Mundial, vamos a ir contando anécdotas, vamos a ir contando cosas chulas que suceden en un Mundial, cosas que van a pasar, que seguro que nos van a llamar la atención y que ahora mismo no tenemos ni idea de por dónde van a ser. Así que muy atenta, muy atento, porque empieza un momento muy importante de la temporada y, por qué no decirlo, también de la carrera de los futbolistas. Bueno, vamos colocando por aquí, si os parece. Como os digo, mira, en primer lugar, ya estamos viendo 5-3-2, 1-5-3-2 muy claro por parte de Sudáfrica, muy en bloque medio y, pues, en este sentido, 4-1, 4-1 también muy marcadito por parte de México. Y, bueno, de momento México, estos primeros segundos de partido, que sirven un poco también pues para testear un poco al rival y todo esto, pues llevando el balón de un lado para otro, instalado casi en campo de Sudáfrica, por así decirlo, y bueno, intentando mover el balón con criterio, ¿no? Es un poco lo esperado, lo que podríamos esperar. Como te digo, yo no espero grandes riesgos, es decir, sí que los equipos, lógicamente, si detectan debilidad del rival, pues lógicamente que van a ir a intentar marcar gol y a hacer daño, ¿no? Pero en principio yo no espero actitudes demasiado, una presión tras pérdida súper marcada por parte de nadie, el ir a quitar casi el balón del pie. Veo más presencia, sobre todo ahora mismo lo estamos viendo, ¿no? En estos momentos iniciales. Y a ver Sudáfrica, que acaba de recuperar ahora el balón después de un minuto y medio ya de partido. Y a ver Sudáfrica qué propone. Si propone, de momento, pues lo estamos viendo, ¿no? Sacar el balón desde atrás, de momento, con buen criterio. Campeón de Champions africana, la República de Sudáfrica. Y bueno, pues creo que también, ¿por qué no decirlo, no? En estos primeros minutos yo creo que a los dos equipos, independientemente de cuál sea tu plan de partido, te interesa tranquilizarte un poco, sobre todo con balón, dar una secuencia de pases larga, 15-20 pases tranquilamente, aunque no progreses demasiado en el juego, pero sobre todo para coger confianza, para pues notar todo, ¿no? Notar que el equipo está tranquilo, que los jugadores hacen buenos controles, que, bueno, todo este tipo de cosas, creo que añade un plus de confianza, sobre todo en los primeros minutos del partido. Están enfocando ahora a Javier Aguirre. La verdad que Javier Aguirre es un entrenador aquí en España muy, muy, muy querido, pues que se ha hablado mucho de él porque es una persona pues muy... lo primero, que domina muchísimo todo lo que tiene que ver con el fútbol, domina mucho pues la lectura de los jugadores, la lectura de los partidos, los comportamientos en rueda de prensa también. Es una persona que domina mucho la rueda de prensa y que también pues se tiene mucha estima porque sabe exprimir mucho a los jugadores, ¿no? Vamos a ver en esta selección mexicana, pues que propone. Mira, tenemos ya en el minuto ahora 3 una falta a favor de México. Momentos de balón parado en los cuales siempre se puede sacar partido, ¿vale? Y dejar de lado todo tipo de cosas. La falta viene por esta zona y, bueno, estamos viendo a unos cuantos jugadores. Como siempre en las jugadas de balón parado, ¿vale? No te voy a meter todos los jugadores exactamente porque si no en la pizarra te volverías loca, te volverías loco. Pero bueno, para que me entiendas, hay 4 o 5 jugadores metidos por aquí y vamos a ver qué propone. Mira, ha querido lanzar, ha visto que no había mucha oposición en la barrera el jugador del mexicano, no sé quién ha sido el que ha lanzado y ha querido lanzar como por el primer palo por aquí para sorprender, pero el balón finalmente ha ido fuera. Bueno, el juego no cambia, está siendo lo que te digo, muy 5-3-2 muy claro por parte de aquí de Sudáfrica, defendiendo un bloque medio, bloque bajo, y México, perdón, intentando pues instalarse en campo contrario, posesiones largas, etcétera. Y ahora mira, casi una de las mayores cosas que puede haber, de los mayores
peligros que puede haber. Ha habido aquí un centro de Reyes por parte de México y muy buen remate de Raúl Jiménez, que le ha pegado con la izquierda muy bien. Me ha gustado mucho cómo pega Raúl Jiménez aquí al balón, porque le pega, el centro viene desde aquí, desde esta parte, ¿vale? Es un centro en el que viene Raúl Jiménez desde atrás, ha rematado con la izquierda, echándose muy encima sobre el balón, ¿vale? Muy, muy encima, pegándole con el cuerpo muy echado hacia adelante para provocar pues, que el balón no se vaya hacia arriba, ¿no? Y ha hecho una buena parada el portero de Sudáfrica. Ha habido córner y se ha sacado, pero sin ningún tipo de, ahora mismo, ni sin ningún tipo de consecuencia. Y mucho ojo pues a este tipo de cosas como está pasando ahora. Ha recuperado el balón Sudáfrica y se está plantando se está plantando a la contra. Yo creo que es el gran peligro hoy de Sudáfrica, ¿no? Salvo que, como te digo, quizás el partido llegue al minuto 60-70 con empate a 0 y a lo mejor Sudáfrica pueda estirarse un poquito más, pero sí que es cierto, por cierto, buena parada del guardameta de Sudáfrica, de Williams. Ha sacado, no era fácil, la verdad que no es muy ortodoxa la parada, pero sí que es cierto que lo suficiente, ha puesto las manos lo suficientemente fuerte como para provocar que el balón se fuera a córner. Y creo que ya es bastante, teniendo en cuenta que el disparo era fuerte, era bajo. Va a hacer falta también que esta es la sensación que yo tengo, creo que va a necesitar mucho eh, tener precisión Sudáfrica cuando recupera el balón. Hacer unas secuencias de pases, no perder rápido el balón, porque si no te puede dar la sensación cansarte mucho mentalmente, la sensación de pensar que cada vez que recuperas el balón cada vez que tú recuperas el balón te están otra vez haciendo una contra o te están otra vez atacando, puede ser demasiado pesado. Entonces, sobre todo mentalmente, tú piensas una cosa, piensa también que estamos con jugadores, cuando llega un mundial, son jugadores que llevan jugando un montón de partidos durante el año, casi todos, me atrevería a decir el 90% de los jugadores que están ahora entre México y Sudáfrica juegan un montón de partidos durante todo el año y claro, esto provoca que llegas al mundial, llegas con cansancio, si encima en los primeros 15-20 minutos del mundial, en el primer partido te encuentras que te están dominando, que apenas tienes el balón, esto puede cansarte mucho mentalmente y finalmente provocar pues que puedas encajar un gol en un fallo un poco de marcaje o en una situación de falta de concentración y esto es peligroso siempre. Bueno, cerradísimo como siempre. Como siempre te estoy diciendo, Sudáfrica y la sensación, bueno, México yendo a presionar, por cierto, en los saques de puerta de Sudáfrica, México, te lo marco aquí está presionando muchísimo arriba en los saques de puerta. Creo que esto también podría ser un escenario muy esperado, porque bueno, estás jugando en casa, presionar alto, pues salvo que no sé, creo que puede traerle más beneficios ahora mismo a México presionar arriba que meterse atrás, porque le darías la posibilidad que juegue con más confianza. Sudáfrica, una confianza que de momento no tiene. La verdad que Sudáfrica de momento muy cerradita atrás, muy tranquila, pero sí que es cierto que sin precisión. Las veces que ha recuperado el balón no hay ninguna precisión en el pase. Y esto, lógicamente, pues favorece, por qué no decirlo, ¿no? a México. Os iré comentando alguna estadística que vayan saliendo. Sé que a muchos de vosotros os encanta el tema estadísticas, el tema de leer cuántos fueras de juego ha habido, cuántos disparos a puerta, la posesión del balón, todo esto os lo iré contando un poco, pero como siempre os digo, a mí me encanta, me gusta siempre que los datos nos den información, pero no nos den toda la información, porque hay una parte muy importante que es la percepción nuestra como entrenadores de fútbol, que todos tenemos que tener. Que por cierto, si eres entrenador de fútbol, estás aquí y te gusta mucho, ¿vale? Cómo analizamos partidos, si ya nos conoces o si lo que estás viendo ahora, si es la primera vez que nos ves, te gusta. Espera un momento porque primer gol de México. Ahora te lo acabo contando. Vamos ahora mismo a analizar el gol de México, minuto 8. Una recuperación, lo que te estaba contando, y ahora lo terminamos de contar, pero déjame que te hable del curso de experto en análisis táctico profesional que tienes aquí en la academia. Si te gusta, si ya nos conoces, si te gusta cómo analizamos el fútbol o si nos estás viendo por primera vez hoy y te gusta cómo analizamos el partido, cómo vemos lo que pasa, cómo le damos ese toque, digamos, de análisis de juego real, de percibir lo que está sucediendo con ese ojo futbolístico que tienes que tener,
Aquí abajo, en la descripción de este vídeo, de este directo, vas a ver el enlace al curso experto en análisis táctico profesional, que tiene un descuento muy chulo. Curso muy completo, muy práctico para aplicar desde el minuto uno y para ayudarte a que sepas analizar mejor el fútbol, que muchas veces una buena oferta como entrenador o entrenador de fútbol, créeme que se hace por haber visto en el campo algo que otros entrenadoras y entrenadores no han visto. Así que ese analizar el partido es muy importante. Bueno, minuto 8, marca México. Vamos a analizar un poco el gol porque me parece interesante. Yo te he dicho que le podía traer más beneficios que cosas negativas a México el ir a presionar arriba. Pues aquí lo hemos visto. Se han abierto aquí los centrales de Sudáfrica y ha quedado en la posición de medio centro aquí un jugador. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el portero ha jugado aquí con este jugador, no estaba bien orientado, ha recibido espaldas, se ha querido girar, ha hecho un mal control y entonces el jugador aquí, Quiñones, el que está aquí de extremo, como si dijéramos por la izquierda, ha recuperado el balón y ha marcado directamente recuperándole el balón aquí al mediocentro. Es una de las cosas que puede pasar y yo te lo he dicho, creo que los nervios, el que juegas contra el anfitrión contra uno de los anfitriones del Mundial, este tipo de cosas puede marcar muchas veces el cómo pues haces unos primeros controles del balón, que una posesión se te vaya el balón fuera, o que en una conducción el balón se te vaya demasiado largo. Este tipo de cosas, que no coloques bien el cuerpo para chutar a portería, son detalles que todos los jugadores profesionales de élite que están en el Mundial saben, pero que puede que no apliquen bien en un momento dado, ¿no? Creo que es el peor escenario posible para una selección como Sudáfrica, porque lógicamente que a los primeros minutos del Mundial recibas un gol jugando contra el equipo, uno de los equipos anfitriones, pues hombre, no es el mejor escenario posible y aquí es donde está, creo, el reto. Creo que todas las selecciones, hay momentos en el Mundial en el que tienen un reto, ¿vale? El que sea, el reto de marcar un gol, el reto de ganar un partido, el reto de clasificarse para la siguiente ronda, el reto de ganar los penaltis, el reto de lo que sea, cualquiera que sea el reto de ganar un partido jugando con un jugador menos. Creo que ahora mismo el reto que tiene Sudáfrica es estar jugando con un marcador adverso y tratar de sacar algo positivo de este partido contra uno de los anfitriones. Claro, si tú consigues hoy darle la vuelta a este partido, ya sea ganando finalmente a México o sacar un empate, esto te da mucha moral para los siguientes días, para los próximos partidos. Y en el caso de México, ¿qué podemos esperar? Pues hay algo que me está gustando en estos siguientes minutos, haber marcado el gol. Y es que México está aprovechando muy bien el momento, yo lo llamo siempre el momento de quiebre, momento de debilidad, llamarlo como queráis. Es un momento en el que psicológicamente un equipo quizás se siente un poco hundido porque acaba de recibir un gol o una situación muy negativa, ya sea una expulsión o una lesión grave o cosas de estas, y entonces tú lo que haces es apretar más, ¿vale? Acabas de marcar un gol, como ahora, pues México está presionando más arriba todavía, intentando molestar mucho la salida de balón aquí a Sudáfrica y ahora tiene un córner a favor México. Vamos a ver, ahora os cuento si hay algún peligro. En principio, el córner de México, 5 o 6 jugadores metidos al área, defendidos uno contra uno, sin mayor molestia, nada, no ha habido más peligro. Y bueno, interesante para Sudáfrica reponerse este gol, no encajar un segundo gol pronto, que no te llegue un segundo gol, te han metido gol en el minuto 8, que no te llegue antes del minuto 15 el 2-0, porque si no esto te puede sacarte totalmente del partido y a lo mejor pues te llevas hoy una goleada, pues que esto te puede hacer mucho daño de cara a los siguientes partidos, ¿no? Le está recuperando balones en Sudáfrica, pero quiere lanzar el contraataque y no hay precisión suficiente. Están metiendo el balón muy rápido, balones demasiado verticales cuando los jugadores de Sudáfrica ni siquiera están colocados. Entonces, creo que falta un poquito de tranquilidad, seguramente, ¿no? Un poco de calmar un poco esto. Dime en comentarios, por cierto, cómo esperas que acabe este partido, si crees que este gol es lo que más o menos tenías en mente de cómo iba a empezar el Mundial, si esperabas una mejor puesta en escena de Sudáfrica en estos minutos que llevamos, o cómo ves el partido, que te leemos, por supuestísimo, en comentarios. Y recuerda, si no lo has hecho todavía, suscríbete para estar atento a todo el contenido semanal que aquí en la Academia Toca y Vete vamos subiendo en este canal de YouTube, que ya sabes que lleva funcionando un montón de tiempo. Compartimos contigo mucho contenido, mucho entretenimiento, mucho contenido de valor si eres entrenador de fútbol, para que aprendas a ver y a entender el fútbol de élite, el fútbol de alto rendimiento. Si te gusta simplemente entretenerte con el mundo del fútbol, en este canal tienes un montón de contenido y lo vas a seguir teniendo, así que quédate, suscríbete, dale a la campanita ahí para estar
atenta y atento a ello. Bueno, primeros momentos, un poco esperado pues que México pueda llevar un poco el dominio del balón. Ahora parece que son los primeros instantes en los que se está desplegando un poquito más la selección aquí hacia adelante, la selección sudafricana, ¿vale? Intentando también, yo creo, un poco sacudirse un poco, ¿no? Esos nervios que puedas tener de entrar a un mundial y de repente recibir un gol al principio. Y creo que esto pues, puede ser interesante también, creo, el poder pues, instalarte un poco en el campo rival. Todavía Sudáfrica no ha lanzado a portería. Bueno, a lo mejor lo único que necesita ahora mismo, a lo mejor Sudáfrica lo único que necesita ahora mismo es quizá poner un balón largo hacia la portería rival, un centro, ¿vale? Simplemente un centro, un primer disparo a portería, cosas pequeñas, ya me entienden. No te hablo ni siquiera ni de una jugada elaborada ni nada por el estilo. Bueno, vuelve a tener el balón aquí. Muy interesante también la labor de hoy los extremos, tanto Quiñones como en este caso Roberto Alvarado por ahí por las bandas. Bueno, Brian Gutiérrez también ayudando mucho ahí en la media punta. Y bueno, de momento yo veo bastante tranquila a la selección mexicana, que yo creo que hombre, mejor escenario que empezar y a los pocos minutos marcar un gol. Tampoco está siendo demasiado intimidatorio la presión que está haciendo o lo que está haciendo ahora mismo México, pero sí que es cierto que está yendo a presionar y recupera muy rápido el balón en la zona de creación o en la zona de iniciación del juego de Sudáfrica. Ahora Sudáfrica está teniendo un poco más la posesión del balón, creo que lo necesitaba, evidentemente. Y bueno, pues desplegándose. Pases que están queriendo meter muy rápido, pases filtrados como al delantero. Y ahí, pues de momento México está muy, muy tranquilo. Bueno, estamos viendo la primera tarjeta amarilla. Esto sí que es otro problema Esto es un problema evidentemente, para Sudáfrica, porque claro, primeros minutos te marcan un gol y uno de tus centrocampistas más importantes, Mokoena, ya tiene tarjeta amarilla. Vamos a marcársela por aquí. En principio es el jugador que está de interior por esta banda. Le ponemos ahí la tarjeta. Claro, es que son ya. Empiezas a encadenar cosas, detalles, que dices, bueno, te han marcado un gol. ¿Has perdido el partido? No, hombre, todavía no lo has perdido, evidentemente. Pero esto ya te empieza a condicionar. Porque ya en el medio del campo ya, pues quizás no te puedes aplicar tan fuerte. Ya este jugador, por ejemplo, Mocoena, no puede aplicarse tan fuerte. Son ya detalles que te empiezan a decir un poco pues por dónde va la tendencia del partido. ¿Qué puede necesitar ahora mismo ¿qué puede necesitar ahora mismo Sudáfrica? Yo creo que tener el balón, hacerse con el balón, intentar, bueno, pues hacer secuencias de pase, intentar buscar alguna jugada. Pero es que en el último pase está muy fallón Sudáfrica. Está muy fallón, quieren meter el pase demasiado rápido, llegar demasiado rápido. Es la típica sensación que tengo de que cuando te han marcado un gol quieres remontar o quieres meter el empate de cualquier manera muy rápido en la siguiente jugada. Y esto te lleva a errores, te lleva a no jugar el balón con la precisión que deberías, a meter pases donde no hay hueco todavía creado, a meter pases cuando un jugador tuyo, a meter un pase a gol cuando un jugador tuyo todavía no ha iniciado la carrera, ¿vale? Creo que esto lo tiene que tener un poquito más tranquilo. Ahora hemos despegado a Sudáfrica más en bloque alto, cuando saca de puerta México, cuando tiene el balón en el portero mexicano, y bueno, creo que es algo que puede necesitar ahora mismo Sudáfrica también para echar un poquito de su campo a México y que no le agobie tanto. Estamos ya en los primeros 20 minutos aproximadamente. Y ahora recibe el balón el portero de aquí de Sudáfrica, pues México sube líneas, presiona, se va arriba, obliga a que Sudáfrica meta el balón largo. La verdad, mucho dominio tampoco está siendo por parte de México, pero sí que es cierto que está mejor plantada seguramente México. Vamos a ver que hay un ataque prometedor ahora de México. Parece que pueden atacar por la misma banda por donde ha llegado una de las primeras ocasiones por parte de México. Me está sorprendiendo mucho la posición de Quiñones porque Quiñones es el jugador que juega aquí como de extremo
pero se mete mucho para adentro para dejar espacio aquí al lateral y Quiñones viene mucho, ahora ha venido a recibir un balón por esta zona y desde aquí ha lanzado que el balón ha ido al lateral de la red. La verdad que muy interesante los movimientos de Quiñones ahora mismo y creo que importante también, ¿no? Para el equipo, pues porque lo primero ya haces que tu lateral derecho del equipo contrario y tu extremo derecho o medio centro derecho del equipo contrario pues no tengan muy claro ya cómo defenderte porque estás haciendo algo diferente, no estás pegando al extremo simplemente en la banda, esperar el balón y ya está. Importante siempre en el partido inicial, pues que no pasen demasiadas cosas negativas, ¿vale? Cuando digo demasiadas cosas negativas es que no recibas una expulsión y pierdas el partido con una mala sensación, con un mal resultado y encima de que se te lesione a alguien. Eh, es importante llevarte una buena sensación para el segundo partido, porque generalmente todavía en el segundo partido todavía tienes cosas que decir a pesar de que el primer partido haya salido mal. Entonces, que no sea un desastre el primer partido es muy importante. Y otra vez, de verdad, muchas pérdidas de balón por parte de Sudáfrica, como te digo, intentando dar el último pase, metiendo demasiados balones directos aquí a los delanteros, lo cual propicia que, lógicamente, pues para los defensas de México, simplemente con anticipar, pues ya les vale, ¿no? Vamos a ver los árbitros cómo son de permisivos con todo el tema de las nuevas reglas, sobre todo cuando llegue la segunda parte, si hay que aplicar el VAR, pero sobre todo en la segunda parte cuando lleguen los cambios, todo este tipo de cosas. Eh, también los saques de banda, vamos a ver cómo lo aplican, porque hay una reducción de los tiempos de saque de banda, con el fin, evidentemente, de que el juego sea más espectacular, pero vamos a ver si son permisivos los árbitros en esto o lo llevan muy a rajatabla y sancionan muy rápido. Veremos a ver. Bueno, ponme en comentarios si tienes alguna selección que creas que puede dar la sorpresa de estas inesperadas que nadie cuenta con ellas y que creas que pueda colarse por ahí, hacer un buen mundial. No sé si tienes alguna. Eh, Mira, ahora hay una situación. Fíjate, te he dicho, creo que ahora mismo lo que necesita Sudáfrica es únicamente alguna acción positiva dentro del partido, da igual un poco cómo llegue, y acabamos de ver una situación que ha sido bastante interesante. Un balón largo que parecía que no tenía ningún peligro, que viene aquí para la zona del portero, para la zona aquí de José Rangel, y José Rangel mide mal el balón, mide mal la salida, y provoca, sin darse cuenta, seguramente sin él querer, provoca un despeje, una situación rarísima, casi yo creo propia de los nervios. Finalmente el balón ha llegado por aquí, acaba de haber una falta a favor de Sudáfrica y tarjeta amarilla para Brian, me parece que ha sido creo que sí que para Brian Gutiérrez, para uno de los jugadores que juega aquí en el medio, le vamos a colocar la tarjeta amarilla y bueno, primera vez en la que ha podido desplegarse un poco aunque sea, como te digo, seguramente de manera muy directa, ¿cómo se dice? Sudáfrica, pero sí que es cierto que de manera efectiva vamos a ver esta falta, aquí se igualan mucho las fuerzas, vamos a ver, de momento muchos jugadores en la falta, es una falta lateral desde aquí y nada, te marco un par de jugadores para que veas un poco la situación, para que la pizarra no se llene demasiado. Hay 4 o 5 jugadores que entran aquí a remate, a intentar rematar dentro del área. Buena situación. México defendiendo con todo el equipo y buena situación aquí para Sudáfrica, que aunque sí que es cierto que en el juego combinativo no está teniendo muchos problemas, pues oye, en una jugada de balón parado puede pues, conseguir algo positivo, ¿no? Nada, la falta no ha tenido mucha trascendencia, la verdad que México ha despejado bastante bien
Y bueno, interesante también ver cómo, a partir de ahora, cómo puede, eh, puede gestionar este partido Sudáfrica. Sudáfrica es la que está perdiendo, yo me supongo, esto es cosa mía, pero conociendo a Aguirre, ahora mira, está siendo minuto 25 de partido, vamos con la pausa de hidratación, minuto 24. Conociendo un poco a Aguirre, al seleccionador mexicano, yo creo que da por bueno, como creo que casi todos los entrenadores, ¿no? Casi todos los seleccionadores da por bueno el 1-0, quiero decir, tú no tienes que ir a arriesgar más de la cuenta, ya vas ganando, pero sí que es cierto que conociendo a Aguirre, como detecte la más mínima debilidad por parte de Sudáfrica, yo creo que va a ir a intentar meter el segundo gol. Esta es la sensación quizás para jugar más tranquilo, para poder hacer cambios en la segunda parte. ¿Qué podemos esperar de Sudáfrica? Bueno, yo lo primero que espero antes de pensar en cambios de sistema, en cambios de jugadores, etcétera, etcétera, pienso en mejorar un poquito eh, pues lo que el equipo ha ofrecido hasta ahora, ¿no? Quizás alguna llegada más a portería, aunque sea directo, da igual, con un centro, de alguna manera, porque sí que es cierto que a través del juego combinativo Sudáfrica está teniendo muchos fallos, como se dice, muchos momentos en los que el balón casi lo regala a México y esto, de hecho, así ha sido el gol de Quiñones, ¿no? Con un fallo bastante grande en la salida de balón por parte creo que ha sido Sid Hole, el mediocentro de Sudáfrica. Y entonces, creo que mejorar un poquito el juego puede ser uno de los grandes objetivos que tengan en estos próximos minutos de primera parte eh, Sudáfrica antes de pensar en otra cosa, en otro cambio de jugador o de, como te digo, de sistema. Es la sensación que yo tengo. Veremos a ver lo que pasa. Pausa de hidratación, por supuesto, porque ya se había dicho, ¿no? Que altísimas temperaturas y bueno, pues veremos a ver, veremos a ver lo que proponen ahora las dos selecciones. Yo creo que México intentará tener un poquito más, mi sensación, intentará tener un poquito más la posesión del balón, buscar a ver si se despliega un poco más o va a recuperar más el balón o añade más energía en la presión tras pérdida Sudáfrica y tratar de buscar espacios. Tiene jugadores rápidos, el propio Quiñones, que creo que puede pues bueno, conseguir en muchas situaciones de uno contra uno. Israel Reyes, que aunque es lateral, se puede desplegar muy bien por la banda, como así ha sido al principio del partido. Y ver, pues bueno, por parte de Sudáfrica, si hay un cambio, como te digo, no te sabría decir si de actitud o simplemente de precisión porque la verdad que con el balón en los pies los pases le está costando mucho a Sudáfrica, está aprendiendo muy rápido, está queriendo jugar muy rápido un pase decisivo, queriendo meter muy rápido un pase al hueco, un pase para que el delantero corra y se quede delante del portero y hombre, si no es buena la situación, pues no está bien hacerlo, ¿no? Sudáfrica sigue yendo a presión arriba, los dos equipos se parecen bastante en ese sentido, yendo a presión arriba cuando saca el portero de puerta. Y bueno, primeras tarjetas del Mundial también, vamos a ver cómo esto condiciona el partido. Sobre todo, yo, la de Sudáfrica creo que puede ser más, un poco más fastidiada, por así decirlo, porque Mokoena juega en el medio campo, es un jugador que con mucho trabajo y que en cualquier momento, pues oye, en un agarrón, en una jugada en la que a lo mejor corte una situación que sea importante para el ataque, pues le pueden sacar la segunda, ¿no? Quizás la de México, la tarjeta, pues no es tan peligrosa, pudiéramos decir. Cuando digo peligrosa me estoy refiriendo a... Cuando digo peligrosa me estoy refiriendo pues que lógicamente Brian Gutiérrez es un jugador más de media punta, pues que raro será que se tenga que meter en problemas para defender alguna jugada, ¿no? Bueno, como te digo, hemos vuelto de la pausa de hidratación y pues México ahora intentando mover el balón de un lado a otro sin excesiva prisa, cosa que yo creo que es positiva, e intentando, por lo que te digo, que Sudáfrica se despliegue. Finalmente Sudáfrica es el que ahora tiene el problema de ir por detrás del marcador y el que va a tener que arriesgar un poquito más, ¿no? Cuando tú juegas contra un 5-3, un 1-5-3-2, como está jugando México ahora, el espacio, si tú quieres pensar, ¿dónde tengo yo espacios? ¿Dónde tengo yo posibilidad de sacar superioridades?
Ahora te lo cuento que hay un ataque por parte de México, a favor de México. El espacio es aquí. El espacio es aquí. Tener tres medios centros nada más jugando en la línea del medio campo hace que el espacio llegue aquí. ¿Cómo llega aquí? Pues llega en carrera para jugarte el 2 contra 1 contra el carrilero de este lado, ¿vale? O de este otro lado. Si bien lo haces bien en carrera con tu extremo y con tu lateral, te puedes llegar a jugar rápido aquí el 2 contra 1. Esta es una de las maneras. O si no, también el llevar rápido el balón de un lado para otro. Es decir, tus jugadores tienen el balón por esta zona y una secuencia de pases y estos jugadores del equipo contrario de Sudáfrica van a tener que bascular, este va a venir por aquí, este va a venir por aquí, este va a venir por aquí y entonces si tú consigues, como te digo, llevar rápido el balón de un lado a otro, cuando lleves el balón hacia esta zona hay tanto espacio por aquí que puedes volver otra vez a jugar o el 1 contra 1 contra el carrilero, o el 2 contra 1 o forzar aquí un 2 contra 2 con tu delantero centro contra ya uno de los centrales. Y esto creo que son situaciones que México puede aprovechar, sobre todo pensando en que Sudáfrica va a tener que arriesgar un poquito. Quizá ahora todavía no, estamos minuto 30 y bueno, no, tampoco creo que le merezca mucho el esfuerzo ahora mismo arriesgar ya encima jugador o a jugador como si fuese el minuto 90, ¿no? El minuto 80, perdón. Pero sí que es cierto que hombre, algo más tiene que proponer Sudáfrica. Ahora hay más tranquilidad, México no va tanto a presionar arriba, sí está instalado en bloque alto, pero no va tanto, hay presencia en los jugadores. Cuando la diferencia entre defender en presencia o vamos a decir presionar en presencia o presionar en press tras pérdida, es que cuando tú presionas en presencia, simplemente estás a 1 o 2 metros del jugador, le sigues al jugador, pero no le vas ni a quitar el balón del pie, ni vas a intentar anticiparte a él, ni vas a intentar hacerle una falta para que no progrese. No llegas a todo eso. Simplemente le sigues por la zona del campo para que él sienta que no puede girarse fácil o maniobrar fácil. Y es lo que está haciendo un poquito ahora México tras haber marcado el 1-0. No está con esa presión tan alta. Está más instalado ahora en bloque medio también, porque Sudáfrica empieza a tener un poquito la posesión del balón, cosa que le viene muy bien. Y bueno, yo creo que a los dos les viene muy bien ahora. A México le viene muy bien ahora no estar tan activo presionando. Está colocado muy en bloque medio, intentando subir poquito a poco a bloque alto cuando puede. Pero sí que es cierto que no necesitas tampoco arriesgar demasiado. No necesitas arriesgar demasiado. Vas por delante del marcador. Quiero decir, a partir de ahora, que arriesgue si quiere Sudáfrica, que yo creo que este no es uno de los fuertes de Sudáfrica. Yo creo que Sudáfrica, la situación ideal de partido es ponerse por delante en el marcador y luego defender, o llevar el partido al minuto 70-80 con un empate a 0, empate a 1, con una situación o 1-0 perdiendo, seguir en el partido realmente y a partir de ahí poder arriesgar un poco más, presionar un poco más, no sé, que el partido se vuelva más físico seguramente y poder sacarle algún tipo de beneficio. No me estoy dando cuenta excesivamente si cuando los jugadores van a sacar de banda están sacando más rápido de lo que normalmente suele ser. Sobre todo ahora me voy a fijar un poco en los de México y os voy trasladando mis sensaciones, porque los de México son los que supuestamente ahora no tienen tanta prisa por sacar de banda. Entonces, como está la regla ahora de no en el Mundial, de que hay unos segundos determinados para sacar de banda, pues ver si los jugadores lo cumplen o no lo cumplen. Bueno, Sudáfrica está presionando un poquito más arriba cuando tiene el balón los centrales de México, el portero está queriendo presionar un poquito más arriba y ahora está consiguiendo alguna recuperación. Creo que le viene muy bien a Sudáfrica esto para ganar confianza también y para instalarse un poco. México más en bloque medio y, como te digo, defendiendo muy en presencia. Ya no va tan rápido a presionar. Y otra vez le cuesta muchísimo, es una barbaridad lo que le cuesta a Sudáfrica el último pase. El último pase le cuesta mucho, mucho, mucho. Mucho. No es sencillo, no es sencillo para ellos el poder jugar ese último pase. Esto es lo que muchas veces cuando hablamos, ¿qué diferencia hay entre una selección de mucho nivel y una selección que no tiene tanto nivel como para igual ser favorita a ganar el Mundial? Pero muchas veces es esto, ¿no? Es la calidad
de los jugadores, es que el pase te le sepan dar al pie, es que el control se te quede cerca del pie, no se te quede a 1 metro y se te vaya largo. Y estos errores técnicos le están pasando mucho factura ahora a Sudáfrica. Como te digo, no he mirado las métricas, déjame mirar un poco las métricas del partido, las estadísticas, pero debe tener varias pérdidas de balón. Yo diría que unas cuantas. Vamos a mirarlo. No veo por aquí balones perdidos. Mira, sí, súper importante, ¿eh? Súper importante. Ahora mismo te lo cuento. Dame un segundo que llega una jugada importante por parte de México. Mira, balones perdidos de México 24 y balones perdidos de Sudáfrica 36. Es decir, estamos hablando de un 50% más de pérdidas de balón. Es que es muchísimo, muchísimo para el poco, teniendo en cuenta que físicamente los dos equipos están bien, porque todavía estamos en la primera parte, acaba de ser la pausa de hidratación, son demasiadas pérdidas. Son unas pérdidas, 36 pérdidas en apenas 30-35 minutos, son bastantes pérdidas. Pero sobre todo, más que el ser pérdida, es cómo se está produciendo la pérdida. Unas pérdidas en lugares que no son de excesiva presión por parte de México, pero aún así Sudáfrica no consigue dar un buen pase, no consigue precisión en los desplazamientos y esto, lógicamente, pues penaliza mucho, ¿no? Cuando quieres llegar al área rival. Por lo demás, pues en duelos ganados, México también mejor. La posesión se ha igualado. Al principio, en los primeros 15 minutos, estaba casi 70-30 por parte de México, ahora está 52-48. Duelos ganados, fíjate, otro importante este dato, ¿eh? Duelos ganados, 18 por parte de México, 9 por parte de Sudáfrica, es decir, casi la mitad. No, casi la mitad, no, justo la mitad. Y remates, pues remates 6 por parte de México. Y de momento no ha rematado Sudáfrica ni a puerta, ni tampoco entre... O sea, no ha habido ningún remate ni hacia la portería, ni dentro de la portería, ni entre los 3 palos, ninguno todavía. Y esto, hombre, lógicamente, pues condiciona mucho, ¿no? Condiciona mucho que puedas plantearte sacar algo positivo de este partido. Yo creo que con el paso de los minutos, sí que es cierto que en los últimos 15 minutos, más o menos, desde la pausa de hidratación, sobre todo, Sudáfrica se está instalando mucho en campo rival, está yendo a presionar al portero mexicano, a Rangel, pero sí que es cierto que pues sin demasiado, de momento, sin demasiado resultado. Y ahora por fin, acaba de llegar el primer gol, perdón, el primer remate, no ha sido entre los 3 palos, pero por lo menos primer remate de Sudáfrica. Y como te digo, muchas veces cuando el partido está mal, no te están saliendo las cosas, los pases no los estás dando bien, muchas veces algo simple te ayuda por lo menos a dar sensación de peligro, por lo menos a sacarte un poco la rutina esa de que todo el rato te están atacando. Y ahora mira qué sencillo, un centro desde este lado, un centro por aquí, que no tenía demasiada ventaja el centro, pero un centro por aquí hacia uno de los delanteros de Sudáfrica, remate de cabeza, el balón se ha ido fuera, pero bueno, por lo menos da sensación de peligro, por lo menos transmites la sensación de que llegas a la portería contraria. Y creo que este tipo de detalles muchas veces pues pasan desapercibidos porque seguramente tú tienes tu plan de partido. Dame un segundo. Creo que ahora se ve un poquito mejor. Muchas veces tú tienes tu plan de partido y por querer ser fiel a tu plan de partido, pues a veces como se suele decir esta típica expresión aquí en España, que te disparas en tu propio pie, ¿vale? Es decir, está bien que tengas tu plan de partido, pero si las cosas no te están saliendo, hay que tener un plan B, hay que tener un plan C, hay que tener una idea diferente para poder sacudirte un poco esa sensación de partido que estás teniendo ahora. Y como te digo, fíjate, balones recuperados, el doble por parte de México, duelos ganados, México también muchos más duelos ganados, 6 remates a portería, ninguno de Sudáfrica. Pues hombre, hay que intentar esto, moldearlo de alguna manera, mejorarlo y a veces algo sencillo, simple, como, bueno, pues un centro o un balón largo a correr detrás de la defensa entre el lateral y central o cosas así, te puede dar el salir un poco de esa rutina, que muchas veces es lo que necesita tu equipo para sacudirse un poco la presión, ¿no? Vamos a ver, se detiene el juego ahora, estamos ya a punto de llegar al minuto 40, a punto de ya terminar la primera parte. Por cierto, y ha habido una falta por detrás al mediocentro ofensivo de México, a Lira,
No sé si van a sacar tarjeta. Sí, es la típica jugada que llegas tarde, el jugador del equipo contrario ha golpeado, aquí Lira. Creo que no va a haber tarjeta porque tampoco ha sido una entrada fuerte. Es una entrada más en presencia que otra cosa. Y bueno, pues sigue un poco el partido por donde estaba, intentando jugar posesiones largas por parte de México y pues Sudáfrica intentando subir un poquito la presión. Ahora está recuperando balón Sudáfrica, la verdad que sí, que no lo había hecho durante toda la primera parte. Está más activa Sudáfrica desde la pausa de hidratación, está yendo más a presionar, más a anticiparse cuando hay un pase. Creo que, bueno, este tipo de cosas le vienen muy bien, ¿no? Ganar confianza, recuperar algún balón, que los ataques de México no sean tan fluidos de dar 8 o 10 pases y plantarse casi en el área rival. Pues creo que esto para Sudáfrica es importante. Y Sudáfrica subiendo líneas, yendo a presionar al portero, haciendo que el portero, en este caso, que Rangel tenga que despejar muy en largo. Y esto es, bueno, pues un cambio. Por lo menos sí que se ve, se percibe un cambio de actitud. Veremos para lo que le llega a Sudáfrica, pero por lo menos sí que hay un cambio. Desde la pausa de hidratación, sobre todo, se ve yendo a presionar más a los mediocentros de México. Ponme en comentarios qué esperas de este partido para la segunda parte. Si fueses entrenador de México, ¿qué harías? Entrenadora de México, ¿mantendrías el equipo tal cual? ¿Harías algún cambio? Si fueses seleccionador de Sudáfrica o seleccionadora de Sudáfrica, ¿qué harías? ¿Cambiarías algo ahora en el descanso? ¿Ya esperarías 10-15 minutos y ya tomarías decisiones? Ponlo en comentarios y por ahí te leemos. De momento, bueno, después del gol sí que es cierto, México ha ido de más a menos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ha estado muy bien los primeros 15-20 minutos, sobre todo hasta la pausa de hidratación, llegando con llegadas al área, pero ahora, desde la pausa de hidratación ahora, hasta lo que estamos viendo de final de primera parte, no está con tantas llegadas, está con posesiones, pero ya no son tan largas, está teniendo que en esas posesiones jugar mucho para atrás, con el balón llegando a su portero, porque sube línea Sudáfrica, presiona más encima, y esto lógicamente pues provoca que ya las llegadas al área por parte de México no estén siendo tan claras. Y si antes lo decimos, pues mira, una de las, desde la pausa de natación que ha sido por ahí por el minuto 24, México no había tenido muchas llegadas al área y ahora en un minuto acabamos de ver de dos llegadas, un remate que yo creo que estaba fuera de juego de Raúl Jiménez y ahora otro remate de Quiñones que ha ido al palo con el interior muy bien rematado, el balón ha quedado por aquí en el área y ha llegado Quiñones con el interior otra vez, como te digo, Quiñones sale de esta zona, muy interesante este movimiento de extremo porque como él remata muy bien con la derecha, pues puede salir de esta zona para jugar aquí entre líneas, en zonas más intermedias, para ver si puede controlar, sacarse un control, ¿cómo se dice? Sacarse un pequeño control hacia el medio y disparar a la portería. Aquí le ha llegado el balón directo, con el interior ha rematado y el balón ha dado al palo al primer palo. Bueno, en líneas generales, a ver, si hacemos ya, estamos en minuto 43, aparte de lo que el árbitro pueda dar de añadido, que no creo mucho, yo diría que un minuto máximo, tampoco ha habido tantas interrupciones. Sí que México ha tenido más llegadas a la portería, sí. Tampoco ha sido un dominio excesivo, quizás digamos que ha ido, como si dijéramos, si esto fuese el típico sube y baja, pues al principio México ha estado muy bien, pero conforme han ido pasando los minutos, Sudáfrica ha ido mejorando un poco y se han igualado un poquito las fuerzas, no demasiado, y se ve que sí que es cierto que, como se dice, el peligro de gol, se percibe más peligro de gol en jugadores como Quiñones o como los jugadores de Fidalgo, como Raúl Jiménez por parte de México, que no por parte de los jugadores de Sudáfrica. Pero claro, con un marcador tan cerrado como un 1-0 nada más, tampoco te puedes relajar pensando que está todo hecho. Ahora, de hecho, estamos en minuto ya 44, un córner a favor de Sudáfrica ahora. Yo no sé si es el primero o el segundo, la verdad. Seguro que será si no es el primero, será el segundo máximo. Y aquí, en el juego aéreo, puede ser otro de los, pues bueno, de las posibilidades que tenga
también Sudáfrica. No ha habido mucho peligro, ha despejado bien. Y bueno, ha despejado, sí, me parece que era uno de los primeros corners, yo creo. Y bueno, pues mira, un primer remate a la portería aquí de uno de los centrales, el central por la izquierda por parte de Sudáfrica, de Mbokasi, que ha cogido el balón aquí en esta zona, pero tal cual, ha cogido el balón aquí después del rechace del córner y directamente ha disparado aquí a portería. El balón ha ido muy al medio, pero sí que iba fuerte. Y bueno, lo que te digo, muchas veces este tipo de cosas tan aisladas te puede dar un poco, pues que cambie un poco la energía del partido, ¿no? Sudáfrica sigue presionando arriba todo lo que puede, pero bueno, de momento México no está teniendo problemas en sacar el balón desde atrás, como sí los ha tenido en la primera parte Sudáfrica. De ahí vino el gol, de hecho, de Quiñones, ¿no? Estamos ya, bueno, van a dar 4 minutos, supongo que contando también la pausa de hidratación, que me imagino se tendrá en cuenta. Ahora, en cuanto llegue el descanso, paramos un poquito, pero tú no te vayas, te dejo nada más únicamente que te vayas a hacer la comida, que te vayas al baño de un momento, que vayas a un poquito de agua, beber agua, hacer algo rápido que tengas que hacer. Y en cuanto empiece la segunda parte, seguimos aquí comentando todo, comentando qué van a hacer Aguirre y el seleccionador sudafricano, qué van a hacer para la segunda parte, si se mantiene todo igual. Te comentamos todo lo que va a pasar, los cambios, cómo sigue este partido inaugural del Mundial y te lo comentamos todo aquí en la Academia Toquevete, así que te puedes ir, pero tienes que volver sí o sí, esto también te lo digo. Y recuerda que para estar al tanto de todo lo que vamos haciendo, suscríbete para que veas todo lo que vamos a ir haciendo, todo el contenido que ya tienes, un montón de contenido de muchísimo tiempo atrás que tenemos en la Academia, súper útil para ti, muy, muy adictivo a nivel de entretenimiento, muy interesante, intentamos que sea muy divulgativo, muy didáctico, muy rápido de entender, nada de explicar cosas raras que la gente no entienda, así que échate un vistazo por ahí a todas las listas que tenemos de fútbol base, de fútbol 7, tenemos de fútbol internacional, contenido exclusivo de este mundial, también tenemos contenido para entrenadores y entrenadoras que les guste algo más analítico, también tenemos de ello, así que echa un vistazo allí, que te encuentres con contenido muy, muy interesante. Y ya, nada, vamos a hacer un rápido resumen de esta primera mitad. Yo creo que sí que ha merecido ir por delante México. Sudáfrica ha ido mejorando con el paso de los minutos, pero creo que todavía no le llega como para poder remontar este partido, por lo menos de momento. A México le veo que ha entrado bien, sobre todo los primeros 20 minutos. Después ha bajado un poquito ya el ritmo, teniendo en cuenta también un poco pues, cómo va el partido, pero sí que es cierto que intentando pues, dominar el juego. Y yo creo que en cuanto tenga opciones, México va a intentar hacer un segundo gol, como lo estamos viendo ahora. Es decir, no creo que se vaya a meter excesivamente atrás. Y lo iremos viendo en la segunda parte. Lo iremos viendo en la segunda parte a ver qué proponen los dos seleccionadores. Estamos viendo a Sudáfrica un poquito más desplegarse, un poquito más encima, ir a presionar al portero, a los centrales de México, que durante los primeros minutos no lo hemos visto. Creo que también quitándose un poco los nervios, esta es mi sensación, quitándose los nervios, evidentemente, de un debut del Mundial y pues creo que todo esto puede ayudar mucho también a igualar un poco las fuerzas de cara a la segunda parte. Cosas que pueden pasar en la segunda parte, pues hombre, yo creo que Sudáfrica, si el partido sigue así, yo creo que, sobre todo en medio campo para arriba, planteará algún cambio. Se me ocurre que uno de los cambios pudiera ser, quizás no en el medio campo, pero a lo mejor sí que en la segunda parte pudiera ser uno de los mediocentros, en este caso Mokoena, que es el que tiene tarjeta, ¿vale? Yo creo que pudiera ser una de las claves por ahí. Veremos a ver lo que propone de todas maneras el seleccionador Hugo Broos, el seleccionador de Sudáfrica. Por parte de, mira, otra ocasión muy clara por parte ahora se ha quedado delante del portero prácticamente Brian Gutiérrez y casi delante del portero. Un mal remate, la verdad que le ha pegado un poquito, no sé, le ha intentado colocar como con la puntera. Le ha intentado rematar como con la puntera. Bueno, muchas llegadas por parte de México, que en cualquier momento sí que es cierto, si tenemos que ser honestos y analíticos con lo que ha pasado en el partido, está más cerca de todas maneras, a pesar de la mejoría de Sudáfrica, está más cerca el 2-0 que el 1-1. Eso sí que es cierto, ¿vale? Pero bueno, sí que es cierto que el partido se queda bastante abierto de cara a la segunda parte, sobre todo, pues, si como te digo, falta nada, 20 segundos para acabar la primera parte. Si el partido sigue con este 1-0, para la segunda parte creo que puede estar muy abierto. Yo creo que Sudáfrica va a plantear un poquito más de presión alta para intentar empatar y bueno, veremos a ver cómo lo suple México. Acaba la primera parte,
Quédate ahí, que volvemos dentro de muy, muy poquito. Hasta ahora.
Venga, empezamos ya. Bueno, he tenido que parar. He tenido que parar ahora el inicio de la segunda parte de hablaros por aquí, porque otra pérdida del portero de Sudáfrica, y a punto de llegar el 2-0 por parte de México, cuando ya os digo, apenas llevamos pero que muy poquito tiempo. Muchas dudas por parte de Sudáfrica a la hora de sacar el balón desde atrás. La verdad que no sé si es un tema, fijaros, de confianza, o es un tema simplemente, pues, oye, que la calidad técnica de los jugadores de Sudáfrica es la que es, y quizás, pues, comparado con otras selecciones, pues no tienen esa claridad a la hora de jugar el balón desde atrás, ¿no? En principio empieza la segunda parte sin cambios por parte de ningún equipo. Y bueno, pues un poco qué podemos esperar. Yo creo que un poco el escenario que estamos viendo incluso en estos primeros minutos. Es decir, México va a seguir con ese 4-1, 4-1, 4-1, 4-1, 4-1, 2-3, bueno, depende de cómo lo queráis ver, depende cómo coloquéis a los medios. Y Sudáfrica yo creo que va a tener que exponer un poquito más, sobre todo porque perder el primer partido mundial pues no es un buen resultado, evidentemente, pero va a tener también que mejorar, ¿eh? No solamente es exponerse un poco más de ir a presionar más arriba de todo esto, sino también mejorar un poco con el balón en los pies, porque si no va a ser muy complicado. Me veis como siempre con la botella de agua por aquí, que si no la garganta se queda muy seca. Y nada, pues para seguir todo lo que estamos viendo por aquí, recuerda suscribirte al canal de la academia, ¿vale? Que te vamos siempre durante toda la semana, pues sacando un montón de contenido, un montón de vídeos interesantes de entretenimiento dentro del fútbol, de análisis de partidos con motivo del Mundial. Pues imagínate la cantidad de directos que vamos a hacer para comentar partidos y para comentar pues lo que nos pueda parecer más interesante, para traeros siempre el contenido más chulo para vosotras y para vosotros. De momento, bueno, los que y los que no hayáis estado en la primera parte, comentaros que de momento, pues 1-0 por parte de México la primera parte, gol a los 9 minutos por parte de Quiñones, con la sensación de que en cualquier momento puede llegar antes el 2-0 por parte de México que el empate 1 por parte de Sudáfrica. Esa es la sensación que da estos primeros 45 minutos. Vamos a ver qué proponen los equipos para la segunda parte. De momento, pues Sudáfrica está intentando tener un poquito más el balón, pero como te digo, siempre el último pase que da uno de los mediocentros o uno de los carrileros buscando a uno de los delanteros, siempre provoca que se acaba terminando el pase, porque no es lo suficientemente bueno, porque se queda corto, porque no se golpea lo suficientemente fuerte, ¿vale? Por toda una serie de detalles. Y ahora vamos a ver, porque minuto 49, esto es uno de los escenarios que te he comentado en la primera parte. Es, evidentemente, si Sudáfrica quiere arriesgar un poquito más, pues va a tener que exponerse más. Y ahora, pues en una contra, llega una expulsión para un jugador sudafricano, porque se quedaba Brian, me parece que era, no sé si era Brian o Raúl, me parece. Sí, me parece que es muy clara. Brian Gutiérrez se queda uno contra el portero, y ha llegado pues la falta fíjate, llega la falta del mediocentro de Sudáfrica. Es decir, baja en repliegue antes el mediocentro de Sudáfrica, Sithole, que alguno de los centrales. O sea, para que te des una... Quiero que esto también comentarlo, porque da una idea un poco de hacia dónde se dirige este partido, ¿no? De qué grado de... No sé si estáis viendo bien. Creo que sí. Pero esto es da mucha información, esta expulsión da muchísima información, y la forma en que se produce, de que tenga que ser aquí el mediocentro, te lo pongo en la pizarra, el mediocentro defensivo, el que baja antes más rápido que cualquiera de los 2-3 centrales,
te da una información de cómo está el equipo, ¿no? En este caso, la selección de Sudáfrica, que vamos a ver cómo reconfigura el partido. Supongo que, bueno, voy a quitar de aquí al jugador sudafricano, a Sid Howler, que le acaban de quitar, que es el medio centro ofensivo. Supongo que se reconfigurará, quizá uno de los delanteros venga aquí para jugar una especie de rombo, puede ser una alternativa. Y vamos a ver, porque la falta que queda es una falta aquí al borde del área peligrosísima a favor de México. Parece que es Raúl Jiménez quien va a lanzar y vamos a ver qué pasa por aquí en la falta. Ahora la comentamos. Yo creo que irá fuerte al lado del portero, es mi sensación. El portero está como a este lado. Sí, efectivamente, ha intentado buscar un golpeo fuerte, es una buena idea porque buscar por encima de la barrera en tan poca distancia es muy complicado, pero claro, sí que es cierto que hay que buscar, claro, a uno de los jugadores que estaban no en la barrera, pero sí. Había como 5 jugadores en barrera, pero sí que es cierto que los otros 4 estaban por zona molesta para el portero. Vamos a ver cómo reconfigura. Bueno, el partido se pone mucho más de cara todavía para México, por supuesto, además con la expulsión del mediocentro Sid Hole, que es un jugador importante para Sudáfrica, pues hombre, las posibilidades de ahora de remontada para Sudáfrica son complicadas, son bastante complicadas. Yo me imagino que ahora, pues no sé, México, ¿qué me espero de México? Bueno, pues intentar, si tienes opción a meter un segundo gol, porque sigue siendo 1-0, ¿eh? Ojo, que tampoco el resultado es que sea totalmente perfecto para relajarte en el minuto 52 que estamos, pero sí que es cierto que, oye, si puedes meter ya el segundo gol y dejar el partido finiquitado, fíjate que te lo he dicho en la primera parte. Los primeros partidos de un mundial son para que no te sucedan muchas cosas en contra. Para que no te sucedan muchas cosas en contra, una lesión, una expulsión, un resultado muy contundente en contra, y es que de momento pues fíjate, lesión no ha habido, pero es que ya una expulsión ya te condiciona que juegas con 10 toda la segunda parte prácticamente, como en este caso Sudáfrica. Esto es un desgaste enorme para los jugadores, con las altas temperaturas que hay, con todo lo que hemos hablado, con el calendario de partidos tan grande que traen los equipos siempre. Evidentemente no es el mejor escenario posible. Vamos a ver qué propone ahora Sudáfrica, porque claro, con un jugador menos, pues evidentemente tus posibilidades de poder mejorar el resultado, pues se vuelven a menos, ¿no? Son mucho menores, desde luego. Y por parte de México, pues bueno, yo creo que mover el balón de un lado para otro, tener paciencia, elaborar las jugadas, tratar de instalarte en campo contrario, no dejar que el contrario te haga muchas transiciones, no tener pérdidas tontas de balón que te puedan suponer pues una segunda tarjeta amarilla o una primera tarjeta amarilla para alguien importante o cosas de estas. Y mover mucho el balón de un lado para otro. Evidentemente, cuando contra 10 tienes que mover el balón mucho de un lado para otro, tener paciencia, no... Quiero decir, todo lo que vaya pasando en el partido es positivo para ti, y hacer secuencias de pase largas de 15, 20 pases, pues te hace que el equipo contrario tiene que defender más, tiene que bascular de un lado para otro, replegarse si es que hay una contra, y evidentemente esto es un escenario muy doloroso para tu equipo, ¿no? Quizás pueda haber, no lo sé, esto es mi sensación, quizás pueda haber algún cambio, lo iremos viendo, pero de momento lo que te digo, un escenario pues bastante favorecedor para México, que sí que es cierto, que el resultado no es demasiado, no te puede dejar muy cómodo el resultado, es decir, el partido sigue abierto en cuanto a resultado, te hablo, ¿vale? Pero sí que es cierto que solo en cuanto a resultado, porque las sensaciones del partido, México parece más superior que Sudáfrica, incluso teniendo más ocasiones de gol, y por otro lado también te diría que la sensación que da es que el segundo gol de México está más cerca que el empate a 1. Así todo, oye, esto es fútbol, ya lo sabemos, y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Déjame en comentarios qué crees que debería de hacer ahora mismo, si fuese seleccionador de Sudáfrica, ¿qué debería hacer en Sudáfrica ahora mismo? De momento, un disparo lejano por parte de un jugador de Sudáfrica, que creo que es otra de las razones, te lo he dicho, cuando un partido no te está yendo muy bien, quizás tienes que hacer algún cambio, mejorar algo, y aquí
ahora mismo pues Modiba, el lateral izquierdo, ha sacado un disparo. Ha ido al medio, sí que es cierto, no ha tenido mucho peligro, pero por lo menos te plantas en el campo rival, transmite sensación de peligro, sensación de que estás ahí, de que no te has ido del partido definitivamente. Y esto, lógicamente, pues puede llevar y traer malestar por parte del equipo contrario, ¿no? Vale, hay un cambio que llega, parece, por parte de Sudáfrica. Se va. Me parece que es uno de los dos delanteros, sí, Foster, y entra en Bata. Bueno, en principio en Bata para jugar de doble pivote, un poco intentando pues que México no gane con demasiada claridad el medio del campo, y por eso quita a Foster, que es pues, bueno, una de las grandes, yo creo, de las grandes bazas que puede tener a nivel ofensivo Sudáfrica. Bueno, a ver, la idea yo creo que es tratar de que el partido no se te vaya a una posesión infinita por parte de México y que tú corras detrás del balón, cosa que me parece bastante acertada. Y bueno, pues jugar con un punta, tratando de jugar, pues ese, en vez de 5-3-2, pues 1-5-3-1, que es lo que, por donde creo que van más los tiros, que es lo que te he comentado aquí en la pizarra. ¿Por qué se va Foster y no se va el otro delantero? En este caso, Reiners. Bueno, todos se lo tendríamos que preguntar a Hugo Bross, ¿no? que es el seleccionador. Yo creo que quizá tenga que ver quién te puede generar algo más de peligro. Quizá Foster esperas que pueda ser pues, más peligroso teniendo un 11 contra 11, quizás es más probable que Reiner se pueda sacarse él una jugada sola, sin necesidad de tener muchos compañeros cerca. Bueno, es una forma de verlo. Nosotros, como siempre, ya sabes que no tenemos información, no nos han pasado el informe de los scouts ni nada de esto, entonces tenemos que jugar un poco pues a adivinar, ¿no? En este sentido, teniendo en cuenta un poco lo que está pasando en el partido y las decisiones que toman los seleccionadores, pues intentar adivinar un poco en la medida de lo posible qué es lo que pueden querer, qué es lo que pueden buscar con sus decisiones, ¿no? Muchas veces no siempre se acierta, pero oye, somos entrenadoras, somos entrenadores de fútbol, tenemos que pues, tratar de intuirlo, porque muchas veces cuando estamos jugando un partido, entrenando un partido contra un entrenador de un equipo contrario, pues hay que tratar de intuir lo que el entrenador del equipo contrario está queriendo hacer con su cambio, ¿no? O con su modificación. Y bueno, pues México cómoda ahora, evidentemente, con un jugador más, llevando el balón de un lado para otro, sin grandes prisas. Y aquí, pues, Sudáfrica creo que tiene pues uno de los grandes, yo te diría, de las grandes dificultades ahora mismo, que es ¿qué hago? Sigo un poquito esperando a ver qué pasa, ya estamos casi en el minuto 60, sigo un poquito todavía esperando a ver qué sucede y no me arriesgo más, no vaya a ser que me metan ahora un segundo gol o me espero o qué hago. Bueno, no es una situación evidentemente muy sencilla de gestionar. Yo si fuese seleccionador de Sudáfrica creo que esperaría un poquito más. Quizás si el resultado sigue 1-0, esperarme un poquito al minuto, estamos ahora en el minuto 60, tratar de esperar un poco quizá al minuto 75 y a lo mejor en el minuto 75 arriesgar un poquito más, pero donde creo que no puede haber errores, esta sí que es la parte yo creo importante, no puedes tener errores en la salida de balón porque ya has tenido bastantes durante todo el partido y esto ha concedido muchas ocasiones de gol, ¿no? Entonces yo creo que esto sí que hay que medirlo bien, sí que hay que tenerlo bien en cuenta y no tener ¿cómo se dice? Ningún desajuste en la salida del balón desde atrás con con tu portero, etcétera, ¿vale? Y no recibir un segundo gol que si te hacen un segundo gol, que te lo hagan porque realmente, pues oye, son superiores o que ahora mismamente están con un jugador más y, oye, pues eso genera más espacios. Bueno, pues este tipo de cosas puedes recibirlo, pero no recibirlo, no irte del partido con la sensación de que has recibido dos goles por mala gestión tuya de la posesión del balón.
o mala gestión tuya en la salida desde atrás, porque yo creo que esto es lo peor que te puedes llevar, ¿no? La sensación de que los fallos han sido tuyos y que, oye, pues por culpa de esos fallos de concentración o fallos, pues en el caso del gol, ¿no? El mediocentro ofensivo estaba, aparte que estaba marcado con el marcador cerca, es que encima estaba recibiendo espaldas. Entonces lo lógico sería jugar de espaldas, de cara, perdón, otra vez con el portero, no irte a girar, ¿no? Es la sensación que yo tengo. Y bueno, ahora llega otro cambio por parte de Sudáfrica, entra Zwane. Creo que está lloviendo, me parece que está lloviendo. Esto, bueno, supongo que los jugadores lo pueden agradecer bastante. Y se va, vamos a ver, se marcha el número 23, que es... Vale, Jaden Adams, si entra Zuena. Vamos a ver si quizá para reforzar un poquito ese medio campo, Jaden Adams estaba con Mokoena como de interior, digamos, con Sid Hole jugando ¿cómo se llama?, de medio centro más defensivo. Bueno, ahora parece que... Bueno, ahora parece que está jugando con dos delanteros. Parece que Zuena está jugando como más que de medio centro, está jugando más de delantero, pudiéramos decir. Yo creo que arriesgando un poquito más ahora Sudáfrica, sí que es cierto, evidentemente, que claro, con un jugador menos, ¿no? Que esto le va a costar, evidentemente, pero sí que arriesgando un poquito más. La posesión muy lenta perdón, de México, evidentemente, jugando lento, tranquilo, intentando llevar el balón de un lado para otro, pero sí que es cierto que Sudáfrica ahora está recuperando algún balón con un poquito más de rapidez con la que lo hacían en la primera parte. Y sí, parece que empieza a llover. Están dando, pues estaba esperando un poco para comentaros porque están dando la repetición de la expulsión. A ver, volvemos a ver siempre. Estas jugadas en las que te quedas delante del portero y viene un defensa y te trastabilla o te zancadillea o te da una patada y te cacha al suelo, cosas estas, son las típicas jugadas que siempre van a favorecer al delantero, ¿vale? Pero sí que es cierto que, hombre, desde luego que si pita falta, pues nada que decir, falta roja, punto. Pero sí que es cierto que el toque es muy leve. Es que es muy, muy leve. Es tan leve que es que no sabría si decirte si es, fíjate lo que te digo, si es falta o no. Pero vamos, lo tengo clarísimo. El toque es muy leve, es un roce más que otra cosa. Lo que pasa es que estas cosas, como te digo, son faltas que siempre favorecen un montón van a favorecer siempre al delantero y a nada que haya un leve roce, como es una jugada tan clara de gol, es que raro va a ser que no te lo piten. Entonces, bueno, ahora jugando una especie fíjate, una especie de 3-4-2. Sudáfrica me está pareciendo valiente, por cierto. Creo que, no sé, esta es mi sensación, supongo que Hugo Bros, el seleccionador de Sudáfrica, estará pensando, ¿no? Yo pensaría, vamos a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que pierdas 2-0, 3-0 porque te pillan un par de contras ahora. Bueno, pero es que tienes que intentar arriesgar un poco, tienes que intentar generar peligro para meterte en el partido. Entonces, ha adelantado ¿cómo se llama? Los dos carrileros los ha adelantado mucho, ¿vale? Y lo que hace esos dos carrileros son pegarlos tanto a Embata como a Zocoena, que son los que están jugando, como a Mocoena, perdón, que son los que están jugando en medios centros. Entonces juega los tres centrales atrás, una línea de 4, te lo pongo aquí en la pizarra porque me parece bastante interesante. Los tres centrales se quedan aquí jugando ellos mismos
Mocoena, que tenía tarjeta, y Embata, que ha salido en la segunda parte, juega aquí. Y arriba están jugando, como te digo, bueno, aquí los centrales, los carrileros haciendo casi una línea de 4, como si dijéramos, con los dos medios centros y aquí dos delanteros. Bueno, es una forma de verlo y se marcha Gutiérrez y Fidalgo. Gutiérrez, ¿por qué se marcha Gutiérrez? Hombre, yo supongo que por la tarjeta. Da la sensación que yo tengo, teniendo en cuenta que tienes una tarjeta, no te puedes permitir que te saquen una segunda tarjeta de una manera tonta, en un agarrón, en una falta por no dejar progresar, al contrario, que te expulsen. Entonces, creo que por ahí van los tiros. Y el otro cambio, dame un segundo, que no le he visto, creo que es Fidalgo, el jugador que ha estado en el Betis esta temporada, me parece que sí. Bueno, con la idea también, oye, es minuto 65, refrescas el equipo, das descanso a jugadores que puedan ser titulares y sobre todo en el caso, como te digo, en el caso de, yo lo veo muy claro en el caso de, me saldrá en el caso de Brian Gutiérrez para liberarlo de una posible segunda tarjeta amarilla. No hay ningún otro jugador que tenga la tarjeta en tu equipo, entonces, pues oye, directamente aprovechas, ¿no? Y quitas a ese jugador. Y han salido, pensaba yo que a Quiñones no, era raro que quitara a Quiñones todavía, de que es un jugador que te puede dar todavía alguna cosa de gol. Han entrado, ahora lo comentaremos, que ha llegado el segundo gol de México, minuto 66. Raúl Jiménez, no sé si está adelantado, no lo sé. No lo sé, creo que no. Bueno, no se dirá que no dan buen resultado los cambios. Ha entrado Luis Chávez y el otro jugador que ha entrado, ahora te lo digo, dame un segundo, porque han sido dos cambios, creo. Sí, se ha marchado Fidalgo y se ha marchado Brian, digamos, los dos jugadores que estaban jugando como de interiores, por así decirlo. 35 años Raúl Jiménez, marcando ahora este gol. Creo que no es fuera de juego, no, yo creo que no es fuera de juego. Nada, un centro desde la izquierda. Ahora lo comentamos, una jugada muy para Raúl Jiménez, la verdad. Un balón al área, ahora te lo comento, pero quiero contarte el cambio. Fidalgo se ha ido, ha entrado Gilberto Mora y ha entrado también Luis Chávez por aquí los dos jugadores interiores. La jugada aquí te la explico en la pizarra, muy, muy sencilla de entender, la verdad. Un balón a pierna cambiada y aquí, pues, centro pierna cambiada desde esta zona con la zurda y el balón viene por detrás de uno de los centrales y Raúl Jiménez es el que marca. Yo no sé si están chequeándolo, no. Se para el partido por la pausa de hidratación de la segunda parte, pero bueno, escenario muy interesante evidentemente, ¿cómo se llama? Para México. Estás ya con 2-0, estás con un jugador más, con buenas sensaciones, sin demasiado desgaste defensivo, porque lógicamente pues Sudáfrica tampoco te ha hecho correr mucho la primera parte y la segunda parte pues está siendo muy tranquila teniendo un jugador más. Entonces, todo esto te da un caldo de cultivo muy interesante. Ahora, mucho ojo con golaveraje y todas estas cosas. Lo digo porque lo digo tanto para poder clasificarse como tercero de grupo a Sudáfrica como para poder clasificarse primero de grupo por parte de México. Así que interesante, pues oye, quiero decir, tampoco tienes que arriesgar ahora, ¿no? Pero si tienes opción a meter un tercer gol, mejor que un segundo, porque nunca sabes qué puede pasar y en el caso del grupo te quería comentar de México. Dame un segundo. Están repitiendo ahora el gol. Sí, te quería comentar que... Vamos a ver. Bueno, evidentemente estoy mirando las estadísticas un poco. Te puedes hacer una idea, ¿no? Estadísticas, duelos ganados, 35 por parte de México, 18 por parte de Sudáfrica, que es casi la mitad. Remates, 16 de México, 3 de Sudáfrica. Bueno, pues posesión, 60 de México, 40 de Sudáfrica. La verdad que dominando en casi todas las facetas del juego, ¿no? Sudáfrica ha mejorado algo. Los balones recuperados, sí que es cierto que lo ha mejorado un poco teniendo en cuenta las estadísticas de la primera parte, pero sí que es cierto que el escenario
hombre, no es nada bueno, ¿no? No es nada bueno por parte de, de Sudáfrica, ¿no? Lo que espera para estos últimos 20 minutos. Como te decía, mucho ojo al tema, muchísimo ojo al tema que tiene que ver con el golaveraje. Un grupo con Corea del Sur, México, República Checa, Sudáfrica. Yo creo que entre República Checa, México y Corea del Sur se pueden disputar muy tranquilamente en las dos primeras posiciones del grupo. Y quién sabe si uno de los, me parece que son, creo que son 8 terceros los que pasan, o 6 terceros los que pasan, no estoy seguro. Pero hacer 4 puntos o incluso 3 puntos, pero con buen golaveraje, te puede dar la entrada en este caso me parece que son en 16avos de final. Así que ojito también con este tipo de detalles, porque muchas veces pasan desapercibidos, pero un gol más, un gol menos, este tipo de cosas puede tener su relevancia y su importancia con el paso de la competición. Desde luego, por parte yo entiendo que bastante contento Javier Aguirre, porque, pues bueno, un escenario para empezar un mundial pues bastante de cara, favorece, no te estás desgastando demasiado, estás ganando el partido, de momento no recibes ningún gol en contra, sensación de peligro. No sabré decirte, creo que son muchas cosas buenas, la verdad. Buenas sensaciones, es decir, es que aparte de todo, creo que está bien México, la verdad que está bien. Justo cuando haces los cambios, de repente marcas el gol, el 2-0, por lo tanto esto también favorece que los cambios entren al campo de una manera más relajada, más tranquila, sin tanta presión. No es lo mismo entrar a un partido 1-0 que entrar con 2-0. Con 1-0 puedes tener un poquito más de ansiedad, un poquito más de, bueno, va bien el partido, tienes un jugador más, pero el resultado no está cerrado. En un córner no una jugada tonta, más ahora como se ha puesto a llover, un disparo, yo que sé, que el portero no ataje bien, pues te puede llegar rápidamente el siguiente, el siguiente gol, ¿no? El empate a uno. Cierto, buena asistencia, estaba viendo el gol repetido, buena asistencia de Alvarado en el centro a Jiménez. Interesantes los extremos de México, jugando los dos a pierna cambiada, dejando que tanto los laterales, tanto lateral derecho Real Reyes como Jesús Gallardo, lateral izquierdo, ganen muchos metros. Sí que en este partido es fácil ganar muchos metros porque, lógicamente, Sudáfrica tampoco presiona muy arriba y con un jugador menos desde casi toda la segunda parte, pues tienes espacio de sobra, ¿no? Pero sí que es cierto que muy, muy interesante. Muy, muy interesante la forma de cómo juegan por dentro los jugadores, los extremos como te digo, tanto Alvarado como Quiñones. Y ahora tarjeta amarilla para Sibisi, para uno de los centrales de, ¿cómo se dice?, Sudáfrica, por llegar tarde con Quiñones. Raro será que a Quiñones no le den hoy el MVP, la verdad. Supongo que me imagino que haya todas estas cosas de MVP del partido y todo esto. Y vamos a ponerle aquí en la pizarra al jugador, al jugador de Sudáfrica, pues le vamos a poner ahí la tarjeta amarilla. Bueno, malas sensaciones, ¿no? Por parte de Sudáfrica. Yo creo que en este partido pues rescatas pocas cosas buenas. Aparte que el esfuerzo, lógicamente, jugar con un jugador más. Encima ahora lloviendo, es que fíjate, es que encima lloviendo, vale, te refrescas más, pero sí que es cierto que el balón corre, no, el balón vuela. El balón vuela cuando el campo está mojado y esto, lógicamente, hace que los esfuerzos sean mayores porque pues cuesta mucho más llegar allí, ¿no? No es desde luego el inicio esperado, no nos vamos a engañar, no es el inicio esperado por parte de Sudáfrica, pero sí que es cierto que, oye, tienes que seguir compitiendo estos últimos minutos, estos 15 últimos minutos que faltan, eh, porque así lo tienes que hacer y porque, fíjate, incluso perdiendo el partido como ya lo estás perdiendo, pero si metieras un gol y te fueras con un 2-1, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en este partido hasta ahora, todo lo negativo que ha tenido Sudáfrica, es que puede que no sea ni un mal resultado. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Porque te llevas un gol averaje con un 2-1, pues no te llevas un gol averaje desastroso. Eh,
te permite seguir compitiendo, ¿vale? Que esto pues, es importante. Y el segundo, déjame mirar, que no estoy seguro ahora, Sudáfrica, ¿con quién juegas el segundo partido? Si con Corea del Sur o con República Checa. Vamos, en cualquier caso, un partido súper complicado. La verdad que no lo sé ahora mismo. Jornada 2 es República Checa, Sudáfrica. Bueno, otro partido difícil. Es que con Corea también va a ser un partido difícil. Y se marchan ahora... Vale, ahora te actualizo qué jugadores se van por parte de México, perdón. Creo que con buen criterio, minuto 75, 2-0 y vas ganando, pues hacer cambios es lo interesante. Y el cambio me parece que Raúl Jiménez se ha marchado. También entran cambios para Sudáfrica, que yo creo se marcha Modiba al lateral izquierdo y Reijers el otro delantero. Creo que pensando un poquito, esta es mi sensación, pensando un poquito también en el segundo partido ya, porque lógicamente pues ya este partido, pues quiero decir, puedes maquillar un poco el resultado, pero tal y como está el partido y tener en cuenta pues que ya no solo es marcar un gol o dos goles para remontar, es que encima estás con uno menos. Entonces vamos a ver si se ha marchado Raúl Jiménez, perdón, y ha entrado el delantero muy interesante que yo creo que hay muchas ganas de verle. Es, creo que ha jugado en Chivas este año, este jugador. Ahora se actualizó el otro cambio también. Y bueno, minutos también para ahora México, pues tener posesión larga, intentar pues dormir el partido, intentar que no sucedan muchas pérdidas de balón, que no tengas alguna tarjeta amarilla o alguna pérdida del balón tonta. Creo que esto pues muy interesante. Y México pues moviendo el balón muy bien de un lado para otro, la verdad, sin juntando muchos jugadores por dentro, sí que es cierto. La presión de Sudáfrica no nos va a engañar, os lo llevo contando todo el partido. Es una presión muy, muy leve, muy tranquila, no hay, quiero decirte, no hay excesos, no hay gente que se esté pues matando, por así decirlo, yendo a recuperar el balón. Y la verdad que México siempre que ha podido mover el balón con mucha tranquilidad. No sé si va a haber algún cambio más, lógicamente por las selecciones intentando. Sí, se marcha Quiñones, yo también creo que pues quitar a Raúl Jiménez y a Quiñones de cara a la segunda jornada, pues también les quitas de algún esfuerzo más, minuto 78, y entra Vega, que es otro jugador mítico también de la selección mexicana. Bueno, los dos equipos refrescando, los dos seleccionadores refrescando los equipos con los cambios, cada uno por un motivo diferente. Pero por cada uno por un motivo diferente, pero pensando los dos ya en la segunda jornada. Y yo creo que ya pensando pues que este partido, pues la sensación global del partido es que raro será que México no se lleve el partido, teniendo en cuenta que gana 2-0 y que tiene un jugador más en el campo, ¿no? Desde luego que hoy, pues mejores sensaciones para México. Creo que lo que ha ido pasando en el partido, estamos ya en el minuto 80. Otra vez casi vuelve a recuperar otra vez el portero de Sudáfrica jugando con su medio centro ofensivo. Y cada vez que hay un pase al medio centro ofensivo, México saltando directamente al medio centro ofensivo y a punto ha estado de recuperar el balón. Un poco lo que ha sucedido desde el primer momento del partido, la presión en la salida de balón al medio centro ofensivo del equipo contrario. La verdad que ha estado muy marcado esto durante todo el partido. Yo creo que es una de las grandes claves de por qué hoy México se va al partido. Ha aprovechado muy bien estas situaciones eh, de pérdida de balón por parte de cuando juega en el carril central Sudáfrica. Y creo que esto, lógicamente, pues te hace que te da mucha confianza, ¿no? El recuperar
Yo creo que es algo que tiene muy marcado Aguirre para el partido de hoy, el ir a presionar, a saltar a los medios centros de Sudáfrica cuando reciben de espaldas. Y claro, esto es algo pues que si encima te sale, recuperas el balón y encima consigues, ¿cómo se llama? Consigues recuperar el balón y marcar gol, pues ya ni te cuento, ¿no? Premio doble. Bueno, se marchó muy interesante el partido de Quiñones, ¿eh? Me ha gustado mucho. La verdad que partidazo, partidazo, muy bien recuperando el balón, muy bien llegando a la portería contraria. Eh, la verdad que muy, muy bien la aportación del jugador. Ha estado incluso metido, ha estado con la posibilidad de meter el 2-0 él. Y bueno, pues creo que interesante, ¿no? La aportación del jugador. Y va a haber una revisión de VAR. Una posible tarjeta roja. Posible tarjeta roja, yo creo, no sé si será un manotazo o qué ha visto el árbitro. Están viendo una posible tarjeta roja de una agresión. La verdad que no lo sé. Hombre, no es muy orgánico el movimiento que hace el jugador de Sudáfrica contra el de México, pero no sé si da como para una tarjeta roja, la verdad. Una especie de manotazo. Claro, es lo que estamos viendo ahora. ¿Qué consideras? ¿Consideras manotazo o consideras agresión? Es que no es sencillo tampoco. Vale, pues sí, parece que le va a expulsar al jugador de... Bueno, pues qué malas sensaciones para Sudáfrica, la verdad. Segundo jugador expulsado, minuto 83. Bueno, desde luego que no es... A Zuane, al jugador que ha salido en la segunda parte, además. Zuane, la verdad, jugador mítico de Sudáfrica, 36 años. Y bueno, pues teniendo que marcharse del campo por una especie de... No tengo muy claro, ¿eh? Sinceramente, una especie de manotazo para quitarse un jugador de encima y finalmente pues decide el árbitro expulsarte. Bueno, eh, ¿te lo puedes ahorrar? Sí. ¿Te puedes ahorrar siendo Zoane? ¿Te puedes ahorrar el manotazo? También. El árbitro, ¿te puedes ahorrar la tarjeta roja teniendo en cuenta el momento en el que está el partido? Sí, te acercas igual al jugador en un momento dado, le dices que oye, que has visto esto y que tenga cuidado que si no a la próxima le vas a expulsar. Y también bien. Eh, entonces, quiero decir, no sé, quizás es un poco, no sé, puede que sea un poco excesivo por el momento del partido, por el castigo tan grande que es jugar con otro jugador. Si quieres ser un poco analítico, pues oye, sí que es cierto. ¿Ha habido contacto? Sí, pues sí ha habido contacto, oye, las cosas como son. Ahora, si es tanto como para pitar una tarjeta roja o no, yo ahí tengo mis dudas, la verdad. Tengo mis dudas. No lo veo nada claro, ¿eh? No lo veo nada claro. Pero bueno, supongo que el árbitro, que es el que decide, lo ha visto claro y por eso ha pitado lo que ha pitado.
Bueno, pues con dos menos que estábamos diciendo que con un jugador menos ya era complicada la misión, pues te puedes hacer una idea, ¿no? Ahora mismo jugar eh, con dos jugadores más en el minuto 85 y levantar el partido, pues es una tarea, la verdad, bastante complicada. Creo que si podían pasar muchas cosas negativas en este partido para Sudáfrica, pues han sucedido. Y nada, pues para México, la verdad que poco desgaste de cara a la jornada 2, partido pues más tranquilo de lo que supongo que se esperarían los mexicanos. Que pudiera haber diferencia entre las dos selecciones, sí que yo me lo podía esperar, que igual México pudiera tener un poco más la posición del balón, pero yo no esperaba que hubiera tanta diferencia. Sinceramente lo digo, honestamente. Pensaba que, bueno, pues sí que te puede ganar México, evidentemente. Tiene más individualidades de las que tiene y seguramente más experiencia competitiva de la que pueda tener Sudáfrica, pero yo no esperaba que fuese a ser un partido tan sencillo. Yo creo que es un partido sencillo en este caso para México, que de momento va 2-0, estamos en el minuto 86 ya, pero que si llega a haber quedado, si llegan a ir 3-0 o 4-0, a nadie le hubiese sorprendido tampoco. Y Sudáfrica, pues pensando en una segunda jornada, va a tener que mejorar mucho, además con dos jugadores menos expulsados. Es que son sensaciones, además los dos por roja directa, que entiendo que encima no habrá posibilidad ni de hacer nada. O sea, directamente ya les pierdes sí o sí para la segunda jornada, por lo tanto, la verdad que la situación, pues vemos aquí al seleccionador a Hugo Bros. Sí, es un puñetazo, están dando la repetición. Sí, pues Suárez se le quita de encima, le hace una pantalla al jugador de México, Suárez se le quita de encima dándole como un manotazo así en la espalda. Bueno, sí, evidentemente, pues vale, agresión hay, pero bueno. Y ahora, pues fíjate, algo que te puedo contar. Yo no sé si el árbitro va a dar mucho, porque te doy cuenta, estamos en minuto 87 y poco hay que decir ya, ¿no? Pero ahora mismo, pues jugando 4-3-1, eh, el equipo el equipo de Sudáfrica y bueno, pues ya un partido bastante controlado. México moviendo el balón de un lado para otro, sin ningún tipo de prisa. Bueno, creo que un escenario muy saludable, por así decirlo, para México, sin mucho desgaste, cuidando el balón, te vas con portería cero, con la sensación de haber podido meter otro gol, otro par de goles. Creo que un escenario de partido para una primera jornada de un mundial, pues muy saludable Has podido hacer cambios, jugadores importantes tuyos, les has quitado 10-15 minutos, como Raúl Jiménez, como el propio Quiñones, y yo creo que esto, lógicamente, pues oye, ayuda, ¿no? ¿A quién no le va a ayudar un escenario así? Estamos ya al minuto 89, a punto de llegar ya al minuto 90 y bueno, ahora Sudáfrica yo creo que por perder un poco también, un poco de desesperación, ¿no? Haciendo alguna falta más de lo normal. Eh, y bueno, pues escenario también, pensando, me pongo en el lugar de las otras dos selecciones del grupo, en este caso de Corea del Sur y de República Checa, ¿qué puedes querer de este partido? Pues evidentemente que si puede dar, mira, dan 7 minutos de añadido,
pues que si puede México meter un gol más, mejor, o 2 goles más, mejor. ¿Por qué? Porque más golaveraje negativo se llevaría Sudáfrica de cara a una posible tercera posición, y ya, pues más o menos que a Sudáfrica la estás casi condenando a que quede última de grupo, ¿no? Con un golaveraje tan amplio. Jugando con 2 líneas de 4. Sudáfrica ahora 4-3-1, 4-3-1, 1-4-4, dependiendo de cómo bascule aquí el jugador que está delantero. Y México, como te digo, muy tranquilo, sin arriesgar demasiado, llevando el balón de un lado para otro. No está queriendo hacer mucha sangre México, yo creo. Está intentando, sobre todo, no perder el balón, no tener pérdidas tontas. Y si aparece la posibilidad de poder meter un gol más, pues oye, lo puede intentar, evidentemente. Y fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Minuto 2 del descuento y una contra por parte de Sudáfrica en una pérdida, y tarjeta roja para César Montes, el jugador de la selección mexicana. Fíjate qué mala cosa, ¿no? Montes, que es uno de los centrales titulares, y ha tenido que salir pues porque se iba un jugador de Sudáfrica, y el árbitro ha interpretado, no va a dirección a portería, pero sí que es cierto que se puede considerar como último defensa, porque ya está casi encarando al portero. Y fíjate, la verdad que no han enfocado todavía a Aguirre, supongo que le irán a enfocar al seleccionador mexicano ahora, pero es una faena enorme con el partido tan tranquilo que estás teniendo, pues que uno de tus centrales le expulsa con tarjeta roja directa. La verdad que es, bueno, el control, estoy viendo la jugada repetida, el control no se hace en la portería por parte del jugador de Sudáfrica, pero sí que es cierto que interpreta que en el momento en que el jugador de Sudáfrica supera a César Montes, ya tiene muy cerca el encarar la portería. Más que el control se hacia la portería, es que después de rebasar al jugador ya solo queda que te plantes con un último toque a la portería. La verdad que es una, es una, es una liada esto, es una liada bastante grande, porque fíjate, con la poca presencia ofensiva que ha tenido Sudáfrica, y justo en el último momento del partido, en el descuento, ya en el minuto 2 del descuento, pues una contra de Sudáfrica. Y vamos a ver, una falta que es por aquí, para la zona, en principio para un zurdo. México ha colocado 3 jugadores en la barrera, vamos a ver. Yo no sé si van a centrar o a disparar directo a portería, la verdad. Moncoena parece que es el jugador que va a lanzar. Vamos a ver. Uf. Vaya jugada, vaya jugada. Ha venido Mocoena, que es diestro, ha saltado por encima para pisar el balón para que este jugador, que es zurdo, remate, pero ¿qué pasa? Que el jugador este no había salido de la carrera cuando ya le habían pisado el balón hacia atrás. Es decir, tiene que ser que este jugador te venga a pisar el balón, y cuando ya va corriendo a punto de pisarlo, este jugador ya tiene que empezar a salir. Si no, no da tiempo. Y efectivamente, este jugador no ha salido y le ha dado tiempo a uno de los jugadores de aquí del rechace de México a llegar. Vamos a quitar por aquí uno de los centrales. El jugador que han expulsado. Y vaya partido más accidentado para lo tranquilo que ha sido el partido, porque lo cierto es que no ha habido tampoco muchas jugadas polémicas ni demasiada historia, pero con lo tranquilo que ha sido el partido, es que 3 expulsiones. 3 expulsiones en la segunda parte. Una pasada. Y bueno, creo que el partido va a acabar, estamos ya casi en el minuto 5 del descuento, el árbitro ha dado 7, y el partido va a acabar con la misma sensación que tengo durante todo el partido por parte de Sudáfrica. Muy mala gestión del último pase en la fase final del ataque, en lo que es la zona de área de 3/4 de México. El último pase de Sudáfrica hoy no ha llegado en ningún momento, un pase en condiciones, en buenas condiciones para los delanteros. Siempre el pase hoy va demasiado fuerte, hoy va
raso cuando tenía que ir por alto o se anticipaba un jugador de México. La verdad que esto ha sido un lastre enorme para la construcción del juego de, de Sudáfrica. Eso, unido a que la salida del balón desde atrás con el portero no ha funcionado nada bien, porque México ha recuperado siempre el balón cuando el balón iba del portero al mediocentro defensivo, creo que son los dos grandes lastres. Por un lado, lo que te digo, el último pase en ataque de Sudáfrica, que siempre ha sido errado, siempre no ha llegado en buenas condiciones, o como te digo, se metía en medio un jugador de México. Y luego, por otra parte, a nivel, pues bueno, de sacar el balón desde atrás, pues muchas dudas por parte como te digo, de Sudáfrica y con malas sensaciones, con la sensación de que el balón les quema mucho y que rápidamente lo pueden perder. Estamos ya en el último minuto y nada, pues animarte a que te suscribas al canal, que compartiremos más vídeos. En los próximos días vamos a estar haciendo más análisis de partidos. Si te ha gustado déjanos en comentarios si esperabas este resultado, si crees que México ya más o menos que empieza a medio estar clasificada para la siguiente ronda, o si crees que todavía tenemos que ver un poco más lo que hagan en esa primera jornada tanto Corea del Sur como República Checa. Y qué te ha parecido el partido, si te lo esperabas así, si crees que Sudáfrica iba a tener algo más de oposición, le iba a presentar algo más de oposición a la selección mexicana. Y nada, pues que nos veremos en próximos directos, que nos veremos en próximos vídeos aquí y que recuerdes que en aquel Me Toque Vete tienes contenido muy interesante para ti, para entretenerte con el fútbol, para aprender cosas del fútbol, para recordar cosas muy originales del fútbol, datos históricos, historias que vamos contando, sobre todo ahora que viene el Mundial, de mundiales anteriores. Así que te animo a que no te pierdas nada.